Periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. Aunque no nos demos cuenta, el virus nos testea a nosotros. ¿Cómo pasar la prueba en 2 simples pasos? 1, 2. Respetá los 2 metros de distancia. Toda la información parlamentaria la tenés acá, en DTV, el periodismo en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, muy bienvenidos. Hola Jazmín, ¿qué tal? Noches, Buenas ¿cómo va? noches. Hola Fer. Hola Edu, ¿bien? ¿Todo ¿Cómo bien? están? Bien, muy bien. La verdad que muy bien y siguiendo de cerca todo lo que se está discutiendo en cuanto a esta situación de la fórmula. No toquemos la inflación, dicen algunos, otros dicen no, la inflación hay que tocarla. Nos mantenemos con la fórmula que tiene relación a lo que se aporta y por otro lado a la recaudación. Bueno, es lo que se aporta. Claro. Y el salario, ¿no? El mejor de los dos, ¿eso es lo que se toma? Y eso es lo que se toma, exactamente. Recaudación del ANSES, Sí. el tema de la recaudación, Sí. lo que tiene que ver con la movilidad del salario del trabajador. En realidad no, se toma el mejor de los salarios. El mejor, De exactamente. los salarios. El resto va a la fórmula, ¿no, Jazmín? Sí, Es hoy así, hubo no quiero- dictamen. Y hoy hubo dictamen. Así ya que, está, o sea que es ya así. va a haber el 29, se espera sesión, ya fue pedida incluso la sesión, con lo cual se espera la confirmación nada más de la convocatoria. Ujú. Convocatoria que sería el 29. 29, 11 de la mañana Ajá. va a ser la sesión. Y hoy, bien lo que estaba señalando Jazmín, el tema es quiénes firmaron el dictamen. Ajá. Porque a partir de la firma del dictamen uno puede ir viendo qué bloques acompañan al oficialismo. Claro. Claro. ¿No? Ujú. Primero, tener los 129 diputados sentados en sus bancas para iniciar el debate, que eso es muy importante. Y después tener las mayorías como para aprobar el Que ya proyecto. tenés algunos que dicen quórum no damos. Claro, exactamente. Claro, los más Ese- duros ya plantean junto por el cambio no dar quórum y entrar a la sesión una vez que esté consolidada el quórum, Ajá. para votar después y debatir y demás. Pero, Sí. claro, como es un tema tan sensible y los votos están tan justitos y es presencial, hay muchos vuelos, se puede, digamos, jugar con distintas posibilidades y la idea es que el oficialismo se garantice los 129 para arrancar Qué importante la ese sesión. detalle, ¿no? Es el día 29. El tema de los vuelos, diputados que viven en distintas provincias, tratar de estar en casa nuevamente para la fiesta de fin de año. Claro, exactamente. Bueno, eso es un poco lo que pasó hoy con También. el dictamen, porque Claro. como el dictamen era presencial también, se reunieron ¿dónde? En el recinto, porque claro, había como 80 diputados entre las dos comisiones, la Comisión de Presupuesto y la Comisión de Previsión. Al reunirse en el recinto, muchos iban a estar presencial. Pero claro, mañana es Navidad, Claro. muchos debían volver. Sí, sí, sí. ¿Qué sí. pasó? Se empezó a debatir, a la 1 del mediodía se dijo, se firma el dictamen, no se dice cómo quedan los números, pero se firma y se sigue debatiendo para que algunos firmen y se puedan ir a tomar el vuelo. Claro. Hicieron eso. Terminaron diciendo eso, pero generó cierta discordia porque obviamente la oposición dijo esto es un show, estamos haciendo que debatimos y ya está todo resuelto, ya está firmado. Bueno, Ajá. eso generó un poco de cruces entre la oposición y el oficialismo, pero lo que también planteaban era que habían tenido el día anterior para seguir debatiendo y los Y dijeron oradores... mañana. Claro. Bueno, decían, no, hoy no, mañana. Claro. Exacto. Mañana. Exactamente. Entonces, claro, había ahí un cruce por el tema ¿Por qué horario. no hablaste ayer? ¿Por qué no hablaste ayer? Claro. Si tenías todo el tiempo. Ujú. Bueno, y Sí. terminó pasando eso. Se firmó el dictamen, siguieron debatiendo y sobre el final Casareto leyó el dictamen de mayoría del Frente de Todos, el primero de minoría de Juntos por el Cambio y uno de la izquierda también que firmó Del Caño. Claro. Ayer estuvo acá Del Caño. Ajá. Ayer lo tuvimos acá en el programa y no están para nada de acuerdo. No, en el claro. tema, ¿eh? Sí, Para seguro. nada, en absoluto. No hay Dice, posibilidad es más, de... dice, detrás de esto está el Fondo Monetario Internacional, a No hay Martínez también lo posibilidades. tuvimos, o sea que Ajá. tuvimos, viste, Claro. dos campanas. No hay posibilidades en lo que plantean, bueno, principalmente el bloque del Frente de Izquierda, de acercar posiciones con el oficialismo. No, ¿no? No, casi imposible. Y hoy también se planteaba por parte del bloque de consenso federal, Sargini, que señalaba que, bueno, obviamente ellos no integran la comisión, no firmaban dictamen, pero que, en definitiva, no acompañaban ni la propuesta del oficialismo, ni tampoco la propuesta Sargini de Juntos hace por el Cambio. foco, por lo menos nos decía eso,
en algo mucho más profundo. Es decir, bueno, hay que cambiar el tema impositivo, el tema laboral, Sí, la que discusión de tengas fondo. aporte, la discusión de fondo. Eso es lo exacto. que hoy repitió en varias ocasiones. Bueno, dice, no, hay que lograr que se recaude, o sea, tener gente formal, en la formalidad, no Claro. tanto en la informalidad, y hacía hincapié en eso, ¿no? En el tema Sí. de fondo. Bueno, hoy hubo varias cosas interesantes A que ver. repitieron hablando de eso, ¿no? Porque Sargini habló del 50% que está en blanco y que sobre Sí. el que recaen siempre también los impuestos. Y uno de los puntos que planteó después Carlos Heller, que es presidente de la Comisión de Presupuesto y uno de los defensores de este proyecto, es que parte de la recaudación, cuando se habla de, bueno, la inflación, no se contempla la inflación, van a perder, y ellos dicen, no, la recaudación va a aumentar, y en parte va a aumentar porque va a venir la reforma tributaria. Y hoy lo mencionó eso. Y algo que plantea Sargini es que se van a aumentar los impuestos a esos mismos 50%, se va a volver a recaer sobre ese 50%. Sí. Y dicen Entonces, que sí. Pero como no se conoce la letra tampoco de la Claro, reforma tributaria, claro. no sabemos si por ahí tiende a recaudar más con alguna otra manera, ¿no? Ujú. O mejorar las formas de recaudación. Sí. Pero bueno, ese es un tema al que sigue, ¿no? El paso siguiente va a ser mirar el Y tema en de medio de esto, ver qué ocurre con la economía el 2021. A Claro. partir ya no de enero, febrero, marzo, abril, a ver qué Y sí, ocurre. claro, no de ahí- tanto por la pandemia, sino por temas nuestros. De ahí ¿no? dependen también los resultados que den respecto a la fórmula previsional, ¿no? Lo que tiene que ver con la recaudación, lo que tiene que ver con la variación salarial. Digo, si los números dan bien, mejoran lo que tiene Sí, que ver claro. las jubilaciones. Sí, El sí, tema sí, sí. está todo atado, no es que... Sí. que puede funcionar el sistema previsional con una crisis económica profunda. Digo, no caminan, Claro. van todos de la mano. Claro, claro. ¿Cuánto tiene que ver el próximo año las elecciones? Mucho, imagino, ¿no? Sí, Para seguro. condicionar todo esto que estamos hablando. Sí, seguro, ¿no? Por eso también la fórmula, una vez que quede ahora estipulada, va a ser un tema menos de discusión en la previa a la Ajá. elección, que siempre, ¿no? Cualquier tipo o de ajuste o de recuento genera mucho debate, con lo cual Claro. esto ya va a haber quedado saldado, pero claro, si la economía no crece, va a ser un problema nuevamente. Sí. Y, Sí, y porque, es posiblemente, sí, y Fer. posiblemente en el marco de un año electoral, es muy posible que el propio oficialismo, más allá que las posturas que han planteado la oposición, de tener garantías para el jubilado respecto a que si los números están por debajo de la inflación, tenga garantías que va a haber un aporte del Estado, del Tesoro, para que alcancen los niveles inflacionarios, lo que Claro. es el aumento jubilatorio. Es muy posible que en el marco de un año electoral hasta se tomen esas medidas. Saludamos al diputado Fernández Patri. ¿Qué tal, diputado Eduardo Serenellini? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿Qué Eduardo. tal? Un gusto saludarte a vos y a toda la audiencia de Diputados TV. Gracias. Acá estamos con Jazmín, con Fernando. Y bueno, seguimos haciendo cuenta en cuanto a la movilidad previsional, ¿no? Atado a la recaudación, al salario. Pero ahí se van a tomar dos tipos de salario y el mejor, ese es el que se toma definitivamente, Ramiro, en el momento de la Así fórmula. es, Eduardo. Así es, Eduardo. Bueno, lo que se aprobó en el dictamen de hoy, de mayoría en la Comisión Conjunta de Presupuesto y Hacienda y Previsión Social, es la fórmula que ya había estado vigente desde el 2008 al 2017, con una particularidad. En aquel momento, si bien era 50% recaudación del ANSES y 50% aumento salarial, en este caso se toma el del RIPTE, que mide los salarios de los trabajadores del Estado, o el del INDEC, que el del INDEC incorpora a también los trabajos en negro. El que sea mayor de eso será incorporado. En aquel momento los aumentos eran semestrales y en esta fórmula se incorpora algo que le había incorporado la fórmula de Macri, que en vez de semestrales los aumentos van a ser trimestrales. Eso es lo que se aprobó el día de hoy y bueno, es una fórmula que apunta a que a la Argentina le vaya bien, porque un jubilado necesita que haya mayor actividad económica para que haya más trabajadores, más aportes y se vean incrementados sus haberes. Una de las críticas que nos hacen es que no está incorporada la inflación, pero la inflación está incorporada
incorporada en esas dos variables, porque en el índice salarial se hace también en función, en las paritarias se tiene en cuenta la inflación para hacer los acuerdos de aumentos. Y la recaudación también, cuando a la Argentina le va mejor y hay más actividad económica y se supone que si hay más inflación hay más recaudación también, está incorporada también en la segunda parte de la variable de la fórmula. Sí, como tema de fondo tal vez habría que, tal vez no, seguramente hay que incorporar a los informales, ¿no? Llevar una tarea de fondo, un poco nos decía ayer el diputado Sargini, por ejemplo, entre otros, sumar a aquellos que están en la informalidad, haber que hacer un trabajo ahí impositivo, laboral, etcétera. Sí, sin duda que no es la fórmula óptima, no es el sistema óptimo, el sistema jubilatorio en el mundo está en debate, pero creemos que es la mejor fórmula posible en un contexto donde teníamos un ANSES con 250.000 millones de déficit, con una inflación que fue la más alta de los últimos 27 años, que era del 55%. Bueno, una situación difícil para la Argentina y bueno, estar atados a la inflación significaba que lo que buscamos es que a la Argentina le vaya mal para que los jubilados pudieran tener un aumento salarial. Y por otro lado, lo que tenemos que buscar es algo muy importante, que es la sustentabilidad del sistema. Porque si nosotros solamente atamos a que haya que pagar por inflación, tener que aumentar los haberes jubilatorios independientemente de cómo le vaya a la economía. Y esto es como cuando vos tomás una deuda. La deuda per se no es mala, vos podés tener que pagar un monto de 100 de deuda, pero tener que pagarla con un flujo que, por ejemplo, si compras un auto y el auto lo usás para uso personal, no es lo mismo que si el auto lo usás como remis, que te genera ingresos. Entonces, vos podés comprar un auto que sea barato, pero no te genera recursos y se hace insostenible el pago de la misma. Vos podés comprar un auto que sea más caro, pero que está atado a que ese auto te genera recursos y ese gasto mayor es sostenible porque está atado a una variable que acompaña el pago del mismo. Bueno, esto pasa lo mismo, es decir, si vos solamente le pones un 70% a la inflación, no lo estás haciendo sustentable al sistema, y por otro lado también lo que se está buscando es que haya una equidad dentro también del sistema jubilatorio entre los que menos ganan, los de la media, los de las altas, que también es otro tema que estuvo en discusión en estos días de debate. Diputado, ¿qué tal? Jazmín Muliorini lo saluda. Hoy en el debate se vivieron algunos momentos de tensión con la oposición y un recuerdo que fue cuando se trató en el Congreso también la fórmula que proponía Macri, en ese caso en 2007, y los problemas que generó en la calle y adentro también del Congreso. Desde la oposición planteaban esto, ¿no? de la actitud del oficialismo en este momento y cuando era oposición, ¿no? ¿Qué le pareció eso, ese cruce que hubo dentro del recinto? Bueno, son datos de la realidad, Jazmín. Yo iniciaba mi actividad como legislador nacional en diciembre del 2017 y realmente estaba alarmado de llegar a una sesión y ver un Congreso vallado como no lo había visto en muchos años y que varias cuadras antes no podías pasar porque ya te habían puesto vallas, que estaban los tanques, estaban la policía de la ciudad, la gendarmería. Es decir, que ya había una predisposición a no dejar que el pueblo se manifieste, como lo ha hecho en muchas ocasiones ante debates que hubieron en el Congreso. Y bueno, eso generó una situación de represión mientras estábamos debatiendo esa noche de diciembre del 2017, que generalmente, que la verdad que es una noche que quedó para el olvido, una triste realidad que vivimos. Y bueno, hoy estamos debatiendo con el Congreso totalmente libre, todos se pueden expresar y bueno, la verdad que yo no comparto que la oposición haya dicho que porque nosotros pagamos a gente para que tiren piedra tenían que reprimir. Había una predisposición ya a eso de parte de las fuerzas en ese momento. Claro. Ramiro, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. Ramiro, fueron
3 días de intenso trabajo en el plenario de comisiones, con discusiones, con fuertes cruces. La realidad va a estar el martes. Están los 129 votos, el Frente de Todos solo no alcanza. ¿Están los aliados como para sumar acompañamientos al proyecto? Bueno, hoy los dictámenes se aprobaron en las dos comisiones con mayoría de los votos, donde hubieron votos oficialistas y algunos que acompañaron. Y bueno, eso indica de que habrían los números necesarios para que el día martes, que estamos convocados del 29 a las 11 de la mañana, entiendo, a la sesión, podamos aprobar esta fórmula que viene desde el Senado y que se mantuvo ese proyecto que viene y que nosotros apuntamos a que a la Argentina le vaya bien, que bueno, obviamente toda la situación de pandemia condiciona, y creo que lo decía Eduardo al inicio, el sistema jubilatorio es parte de un sistema económico, no le puede ir bien al sistema económico si el resto de las variables macroeconómicas no están estabilizadas, y bueno, necesitamos poder salir de esta situación de la cuarentena, que la vacuna esté disponible y que muchas de las actividades vuelvan a funcionar y bueno, se reactive la economía en su conjunto. ¿Cuánto tiene que ver la negociación con el Fondo Monetario esta fórmula, Patri? Bueno, seguramente es parte de las negociaciones, pero también es cierto que acá hay un gobierno que fue muy responsable y lejos de endeudarse con el Fondo Monetario Internacional, lo que está tratando es de liberarse, no solo del Fondo Monetario Internacional, sino de los tenedores de bonos, que ya ha habido un acuerdo muy importante. Hay 2 puntos menos del PBI de intereses de la deuda, que hoy están en un plan de infraestructura pública a todo el país, que va a ayudar a que esta fórmula sea efectiva. Y bueno, lo que está acordando el presidente Alberto Fernández es poder estirar algunos plazos, bajar algunas tasas de interés para que la Argentina cumpla con esa deuda que en su gran mayoría no la tomó este gobierno ni el gobierno justicialista anterior. Y bueno, yo creo que puede tener incidencia, y por supuesto que va a ser de que también los fondos internacionales apoyen a medidas que hagan a que la Argentina se pueda reactivar. Diputado, y con el tema de la presencialidad, en esta ocasión con el dictamen ya vimos que hubo incluso algunos cambios en la composición de la comisión para que puedan firmar algunos diputados porque otros no llegaban y demás. ¿Qué espera de la sesión, si va a ser con mayoría presencial, obviamente, y el clima, ¿no?, de esa sesión, teniendo en cuenta también que ese mismo día se va a estar debatiendo en paralelo en el Senado el aborto? Sí, sin duda que va a ser unos días de mucha manifestación popular, de mucha atención por parte de la sociedad argentina a lo que esté pasando. En cuanto a la presencialidad, yo creo que las condiciones no mejoraron respecto a lo que estábamos el 13 de mayo cuando empezamos con este sistema de remoto. Al contrario, las condiciones empeoraron, pero la oposición tensó a llevar a que tengamos que ir en forma presencial. Yo no creo que haya muchas modificaciones respecto a lo que fue la última sesión, donde hay diputados que tienen la posibilidad de exceptuarse por la edad o por situaciones de salud. En mi caso personal, por ejemplo, tengo a mi padre con una enfermedad terminal que lo asisto todos los días, soy el único hijo que está acá, y si me voy a Buenos Aires, cuando vuelvo a mi provincia, acá obligatoriamente por ley, todos tenemos que hacer una cuarentena de 14 días obligatoria, y se las hace en centros públicos que pone el gobierno de la provincia, con lo cual tendría que ausentarme de esa actividad durante 14 días. Entonces estamos exceptuados en ese caso de ir a Buenos Aires para la sesión, pero no hemos faltado a ninguna reunión de comisión ni de sesión a través de los medios virtuales, y creo que el índice de ausentismo fue el más bajo de la historia con este incluso sistema, la cantidad de comisiones y reunión en comisión y la cantidad de leyes, hasta se ha en algún caso duplicado la tarea del año 2019. Del 2017, 18 y 19 aumentó el año 2020 con 68 proyectos de ley, 48 sesiones entre diputados
y senadores. El índice de ausentismo fue del 7%. Realmente fue muy productivo, mucha actividad de comisión. Y la verdad que se hizo bastante práctico. Obviamente nada reemplaza la presencialidad, como no lo reemplaza en ningún ámbito de la vida el contacto personal. Pero bueno, ante esta situación me parece que encontramos una herramienta que nos permitió Tal darle vez leyes a la podría política. quedar como un mix, ¿no? Es decir, comisiones en forma remota, sesiones en forma presencial, ir jugando con eso, ¿no? Ya que ayuda. Y ni que hablar si hacemos un análisis económico también de los gastos que se ahorra el Estado con este sistema, donde, bueno, desde nuestras provincias también podemos, sin trasladarnos, asesores, diputados, gastos que generan allá. Bueno, la verdad que yo lo he visto positivo y no por eso bajamos la productividad, al contrario. Pudimos estar en todas las reuniones, como a veces cuando tenemos que viajar se nos hace imposible porque se demora un vuelo, porque no podemos ir, y acá no había excusas. Gracias, diputado, por su tiempo y felicidades de parte de todo el equipo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Los felicito también porque durante todo este año el equipo de Diputados TV ha hecho un gran trabajo para ilustrar a la sociedad sobre lo que hemos hecho, y esta productividad no sirve si no tampoco se informa a la sociedad. Así que felicitaciones a ustedes por el trabajo realizado, felices fiestas y bueno, estamos en contacto. Gracias, muy amable, muchísimas gracias, muchas gracias. Bueno, yo creo que sí puede haber existir ese mix, ¿no? A partir del próximo año, presencial y remoto. Va a depender un poco de la Comisión de Modernización, que es la Ajá. encargada de justamente ver las formas y modernizar el funcionamiento, pero me parece que sí Se quedó modernizó para... de hecho, ¿no? Claro. ¿Y qué temas? año? Y algunos temas sí, Ah, algunos debates en comisión sí, otros debates no, me Claro, parece, ¿no? Porque claro, tiene que ver claro. con el tema a tratar. sí, ¿no? está bien. Y si es con presencia de un ministro, me parece que con presencia de un ministro donde la oposición lo quiere traer al ministro al Congreso para preguntarle y hacerle, digamos, preguntas fuertes sobre temas determinados y temas muy políticos, me parece que va a querer la presencialidad. Ahora, la Cámara trata muchos proyectos estas en comisión. comisiones que aparecen un viernes por la tarde, etcétera. Sí, que comisiones viernes por la tarde o lunes por la tarde se han tenido trabajo y se han puesto en agenda a partir de la pandemia. Si no, ni viernes a la tarde, ni lunes a la tarde tenés... Por el tema incluso de viaje, ¿no? De los viajes de los diputados. Claro. Bueno, ahora es un nuevo factor y sobre todo la sesión del 29 hay que estar muy atento porque está muy cerca de fin de año y los vuelos no están como en la vieja normalidad, que eran mucho más asiduos, con lo cual para que la gente, los diputados puedan estar en fin de año pasándolo en sus provincias, bueno, va a haber muchas excepciones seguramente y habrá que estar atento a eso. Sí, y hay otro dato también interesante que ya se va a empezar a implementar ya desde el fin de semana, lo que es el esquema de recinto protegido. Estamos hablando de la presencialidad importante, de un número importante de legisladores en el recinto de la Cámara de Diputados. Empiezan a partir del fin de semana los testeos, principalmente para el personal del Congreso, los trabajadores del Congreso, seguridad y empleados que tienen que estar en lo que es el recinto, puertas adentro. Una cápsula. Una burbuja. Claro, Armás la burbuja necesaria, como la misma que se armó en el debate sobre el aborto. Domingo testeos repetimos, para el personal del Congreso. El día lunes ya comienzan los testeos para los diputados. Está muy bien. Sí, porque va a ser mucha gente. Y es mucha responsabilidad. Fíjate que todos los casos se intentó hacer algo con los viajes de egresados nuevamente. Fueron un grupo de chicos y volvieron un grupo en parte infectados. Entonces, viste, hay que tener esos cuidados, ¿no? Sí, más con la crecida de casos que hay nuevamente. Así que se van a estar preparando de acá al 29 y también teniendo en cuenta, como contaba recién el diputado, por ahí vuelve y está con una persona mayor. Digo, cada uno tiene su caso particular por el cual debe cuidarse, ¿no? Claro. Con lo cual va a haber yo creo que va a haber muchas excepciones y también va a haber muchos diputados viajando en auto porque vuelos no van a conseguir y distintas formas. El último esfuerzo del año va a ser, ¿no? Por lo menos de este año. Paula Oliveto estuvo hoy aquí en el Congreso y esto decía. En realidad el Senado modificó ese proyecto por parte del Poder Ejecutivo y evaluaron a instancias de
del bloque del Frente de Todos que la movilidad sea cada 3 meses, eso es positivo. Lo que nosotros tenemos diferencias es en la composición de la fórmula, en el entendimiento de que la actualización no acompañe el índice de precios del consumidor ni acompañe la inflación. Eso va a ser muy perjudicial en este momento del país. Si vos atás el aumento de los jubilados a variables tan inestables como es la recaudación en momentos de baja actividad económica, como de aumento de salarios, cuando los aumentos de salario hoy están muy por debajo del costo de vida, en el corto y en el mediano plazo, los jubilados van a tener una merma a lo que hubieran ganado con la fórmula anterior. No obstante esto, entiendo que esta necesidad de sacar un proyecto de manera abrupta, intempestiva, sin el debido debate, nos interpela a todas las fuerzas políticas y nos obliga a seguir trabajando en la bicameral para de una vez por todas generar una fórmula estable y que de alguna manera venga a compensar a los jubilados que hoy ganan en su mayoría 19.000 pesos y que no les alcanza absolutamente para nada. La verdad uno hace esos números, 19.000 pesos, repartirlo en el mes, No, y con nada, la canasta no es básica nada. de un jubilado que 50.000 tiene eso, remedios, ¿no? claro, 50.000. la calculan en 50.000 Sí, pesos sí. por los gastos que tienen. No, y alguno te dice, bueno, pero son 2. Y dice, son 50. Sí, claro, ¿no? Veo linda cuenta, hiciste. Claro, ¿no? No, claro, totalmente. Porque es una cosa, es muy duro, es muy duro. Florencia Lampreave, sobre el tema, decía lo siguiente. Estamos cerrando un año de pandemia absolutamente extraordinario, donde los esfuerzos del Estado se han orientado a contener de alguna manera el desastre que ha sido, con una inversión, muy importante, casi del 5,5 del PBI, en justamente contener la situación de la pandemia, y así todo, y con fórmula suspendida, los jubilados del haber mínimo, que son el 70% de los jubilados y jubiladas, igualmente tuvieron un aumento del 35% en sus haberes jubilatorios. Es decir, que a partir del año que viene, donde las proyecciones son de un repunte de la economía con esta nueva fórmula y en el marco de otras herramientas que también son indirectas, ¿no? Porque siempre venimos discutiendo en el marco de este debate lo importante es entender la fórmula en el marco de un proyecto de país, en el marco de cómo le va en las variables macroeconómicas en general y no únicamente una fórmula, porque esto es lo que está probado, que no hay fórmula que pueda resolver lo que no resuelven las variables macroeconómicas, así que tenemos buenas expectativas acerca de la recomposición en términos reales de los haberes jubilatorios y también respecto de todo lo que hace a la contribución y a esto, al fondo y a este fondo de manera solidaria, a la recaudación tributaria del ANSES, es decir, también a la recomposición de los salarios en términos reales, de la productividad, del aumento del empleo. Tenemos esa expectativa porque venimos de una situación ya muy compleja que nos había dejado el gobierno anterior, se suma una pandemia y creemos que a partir de ahora, con estas herramientas de apuntalamiento, vamos a lograr mejorar todas esas variables, incluido, las condiciones de vida, porque finalmente de lo que estamos hablando de eso, de la mayoría de los argentinos y argentinas. Bueno, todo esto se ponía hoy, vos que lo seguiste de cerca, Jazmín, sobre la mesa. Cada uno de los detalles, los ítems, ¿sí? Más que los ítems puntuales, me parece que hubo dos temas principales. Uno que es la inflación, que era el eje de la discusión de los discursos de los tres sectores que votaron en contra o que no firmaron, no acompañaron el dictamen, coincidían, si bien cada uno tiene su proyecto que es distinto al del otro y no coinciden a veces en los argumentos, todos coincidían en tener una garantía de inflación. Tanto la izquierda como el sector de los esa red, ¿no? labanistas. O piso del que se habla. Claro, lo que planteaban algunos era, bueno, si están tan confiados que la economía va a crecer, ¿qué les cuesta? Pónganla, ¿no? La cláusula, y si no, no la van a usar. Si va a crecer la economía, no se preocupen, no la van a usar, ¿no? Esa era un poco la chicana y el oficialismo diciendo no, porque ustedes... Lo gracioso era que cada uno planteaba que la inflación era un piso, debía ser un piso que garantice que los jubilados no pierdan, mientras que el oficialismo decía que poner la inflación era un techo.
porque siempre iban a estar empatando la inflación y nunca iban a ganar. Si va por crecimiento lo iban a poder ganar y iban a Yo te cobrar digo que más. con empatar ya está bien, ¿eh? Bueno, por Ojalá eso. se empate. El Entonces, tema es llegar. Cada pero- uno tenía su distinta visión Claro. de la inflación. Para Sí, sí, algunos sí. tenía que ser un piso mínimo para Ah. garantizar y otros decían que lo iban a convertir en un techo. Entonces ese fue un eje de la discusión que se repitió en todos los discursos. Y por otro lado estaba la discusión política de fondo ligada a lo que había pasado en la calle cuando se votó la fórmula propuesta por el macrismo. Entonces hubo un cruce muy fuerte entre Leopoldo Moró y Fernando Iglesias del PRO y el Frente de Todos, en donde, bueno, Leopoldo Moró habló de represión y Fernando Iglesias habló de que ellos eran el club del helicóptero, mientras que Juntos por el Cambio hoy es una oposición responsable. Así que hubo mucho durante la... Momentos tenés divertidos. diputados que hablan de un trimestre que quedaría suelto. Sí, eso lo estuvo señalando Cacase, A ver. el diputado de la Unión Cívica Radical, digamos, una de las voces importantes o ¿Qué principales. trimestre ¿no? queda suelto? ¿El primero? Hablo de que como la ecuación se tomaba cada 6 meses, Sí. es decir, el tercero y el cuarto trimestre, dice que al ser trimestral lo que se va a tomar es el último trimestre, Sí. el cuarto trimestre. Lo que queda sin tener en cuenta es el tercer trimestre Está bien. del año. Por Ahí eso es dice donde que un trimestre y ahí se perderían. se lo comen o se pierde. Exactamente. A ver qué nos cuenta el diputado Gustavo Mena, que está en línea. ¿No? Ah, perdón, Base, Miguel Base. ¿Qué tal, Base, Eduardo Serenellini? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? ¿Qué tal, Eduardo? Bien, bien. ¿Cómo anda? Bien, bien. De todas maneras, Gustavo es un gran amigo. Así Bueno, está muy bien, está muy bien, está muy bien. Ahí está, hago 2 por 1. ¿Cómo es el tema este del trimestre ese que quedaría suelto en relación a la aplicación de esta fórmula? Bueno, es efectivamente así como acaban de decir ustedes. Ujú. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, Sí. perfecto. ¿Me escuchan? Perfecto. Sí, muy bien, Sí, muy sí. bien. Ah, es Miguel como, Ángel, acaba, sí, sí. es como acaba de decir Ah. ustedes, como lo expresó el diputado Cacase Ujú. en la reunión. Mm. La verdad es que el tema es que la actualización era semestral y se cambió a una actualización trimestral. Sí. Y justamente como se cambió a una actualización que toma el último trimestre, lo que va a hacer la actualización de marzo es tomar el último trimestre del 2020 y no considerar el tercer trimestre del 2020 para la actualización. Con lo que, en definitiva, la actualización va a dar un número inferior al que hubiera dado si se hubiera considerado todo el segundo semestre como hubiera correspondido del año 2020. Esto está vinculado de alguna manera también con aquel 5% que por decreto dio el Poder Ejecutivo, que en principio no anunció que fuera a ser descontado, después anunció que iba a ser descontado en la actualización de marzo. Después, ustedes recordarán que el oficialismo en el Senado planteó que no debía ser descontado de la actualización del mes de marzo, pero al anular la actualización del tercer trimestre, en definitiva lo termina absorbiendo y en realidad el descuento es más del 5%, es casi el 6%, es decir, que es parte de una actualización que van a perder lamentablemente los jubilados. Ujú. ¿Por qué cree usted que no aceptan la inflación? O sea, sí el aporte, sí el salario, incluso el mejor salario de 2 opciones. ¿Por qué la inflación no? Porque la verdad es que el gobierno lamentablemente está produciendo un ajuste sobre el sector, un ajuste sobre el sistema previsional argentino. De hecho, el gobierno, si hubiera aplicado la fórmula anterior, hubiera gastado 100.000 millones de pesos más a lo largo de este año. Y bueno, yo creo que sinceramente esto se da justamente para producir un ahorro en el costo fiscal. Nosotros es un tema que realmente nos preocupa, porque si bien es cierto que hay que trabajar en esa dirección, hay que tratar de bajar el gasto en la Argentina, hay que tratar de reducir el déficit fiscal, que es muy importante, también es cierto que no podemos empezar a hacerlo sobre la base del esfuerzo de los que menos tienen. Porque ustedes saben que en la Argentina tenemos
7.200.000 jubilados. Y además, si consideramos, en definitiva, los programas o las personas que son alcanzadas por los programas que también se van a regir por esta fórmula de actualización, que son los beneficiarios de la UH, de la asignación familiar y de algunos otros programas, llegamos casi a 16.800.000 personas. Es decir, llegamos casi a 17 millones de personas, de los cuales la gran mayoría pertenece o a los sectores más vulnerables de la sociedad o a los sectores de menos ingresos, como son los jubilados que persiguen la jubilación mínima. Lo que quiero decir con esto es que, en definitiva, si bien es cierto que en la Argentina tenemos que discutir muy seriamente el gasto porque tenemos un déficit fiscal muy, pero muy importante, y tenemos que discutir toda una cuestión estructural de la economía, no podemos empezar justamente por los sectores más débiles, más desposeídos, que están en peor o en una situación más difícil, porque eso genera una injusticia importante y un costo social importante. Por eso digo, me parece que el gobierno en esto se ha equivocado, debió haber considerado lo que nosotros proponíamos, pero no porque lo propusiéramos nosotros. En definitiva, para sostener el valor adquisitivo de las jubilaciones, es necesario que por lo menos tengan un piso vinculado con la inflación o con el índice de precio del consumidor, ¿no? Claro. Miguel, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. Miguel, Fernando. Muy bien. ¿Cómo imagina la sesión del día martes, del martes 29 a las 11 de la mañana, teniendo en cuenta que vienen de 3 días de plenario de comisiones donde hubo fuertes cruces políticos, más que técnicos en torno a este proyecto de ley? ¿Cómo imagina el debate del martes? Yo creo que va a ser un debate largo, creo que va a haber mucha participación de muchos diputados. Seguramente en el debate del recinto, en la sesión, se van a repetir conceptos e intervenciones que ya se dieron a lo largo de estos días en las comisiones, pero la verdad es que va a ser un debate importante porque hay posiciones muy definidas. Nosotros tenemos muy en claro nuestra posición, nosotros estamos absolutamente convencidos de lo que estamos diciendo y realmente estamos convencidos de la importancia del problema y lamentablemente estamos convencidos de que el año que viene los jubilados van a perder valor adquisitivo. Entonces vamos a sostener esto seguramente y desde el Poder Ejecutivo se sostendrá la fórmula que ellos envían. Me parece a mí que en el fondo, sabiendo que de alguna manera se sienten obligados a hacer esto, pero se sienten obligados porque la verdad es que, por lo menos desde mi punto de vista, lo que no han puesto en marcha es un programa económico todavía. Yo creo que el gran déficit de este gobierno es que no ha puesto en marcha un programa económico y en el marco de un programa económico de crecimiento y de desarrollo plantear este tipo de cuestiones. Por eso es que seguramente el martes vamos a tener una larga discusión alrededor de estos temas y nosotros seguramente vamos a demandar justamente que el gobierno explique cuál es el proyecto, cuál es el rumbo que sigue en materia de economía, ¿no? Diputado, ¿qué tal? Jazmín Bugliorini lo saluda. Le iba a preguntar también justo del tema de la sesión, ¿qué tal? ¿Cómo ven el tema del quórum, no? Si ustedes no van a dar quórum, si el oficialismo va a contar con los números, si cree que va a ser complicada desde ese punto de la sesión, teniendo en cuenta también que va a tener presencialidad, vuelos, ¿no? Sí, bueno, no, yo imagino que el oficialismo va a estar en condiciones de garantizar el quórum. Nosotros naturalmente no podemos facilitar el quórum para el tratamiento de una ley que instala o establece una fórmula de actualización con la que no estamos de acuerdo de ninguna manera. Así que nosotros no podemos contribuir a la realización de la sesión para que ocurra eso brindando el quórum. Pero estoy casi convencido de que el oficialismo va a alcanzar el quórum y nosotros vamos a dar el debate en el recinto. Al plantear usted que seguramente los jubilados con esta fórmula no van a tener un buen poder adquisitivo, dada la fórmula, no solo los jubilados no van a tener poder adquisitivo. Claro, por supuesto, porque la verdad es que lo que nos está pasando en la Argentina es que lamentablemente la inflación está superando la actualización de los saberes, la actualización de los sueldos y muy probablemente en la medida en que no salgamos de la recesión y del estancamiento económico, la inflación o el crecimiento
de los precios producto de la inflación puede ser en porcentaje superior al crecimiento de la recaudación. Naturalmente, esta es una fórmula que podría funcionar bien en un esquema de crecimiento y desarrollo económico importante, y tranquilamente podría justamente ser una respuesta interesante o positiva para los jubilados. Pero lo cierto es que, miren, en el presupuesto del 2021, el Poder Ejecutivo envió que va a un supuesto de inflación para el año que viene, para el 2021, de 29%. Bueno, algunos estudios técnicos desde un principio señalaron que eso era muy bajo, pero ahora todas las estimaciones que son consultadas por el propio Banco Central indican que la inflación para el año que viene va a estar entre 48 y 49, alrededor del 50%, lamentablemente. Ojalá tuviera razón el supuesto enviado en el presupuesto que fuera 29%. Pero todo indica que la inflación va a ser superior para el año que viene, y la inflación de estos últimos meses de alguna manera revela que hay una tensión, una presión en esa dirección. Así que yo sinceramente creo que lamentablemente la actualización de los salarios, incluso posiblemente la recaudación, esté por debajo de ese valor de la inflación, y entonces nos vamos a encontrar con una situación compleja. Por eso digo que tenemos que salir de esta situación compleja con un programa económico bien definido. Además, el gobierno viene prometiendo una reforma tributaria que tiene que ver con lo estructural de la economía, que nos parece muy bien, pero que todavía no aparece. Y entonces, y sigue, por ejemplo, en esta fórmula de actualización, sigue vinculando la actualización de las jubilaciones con esa reforma, con los tributos, con el sistema tributario argentino, que si va a ser modificado no entendemos cómo encaja todo esto. Por eso digo, realmente creo, ojalá que no, ojalá que nos equivoquemos, ojalá que yo me equivoque totalmente, pero creo que como están planteadas las cosas, el año que viene va a ser todavía un año difícil, y la verdad es que se produzca un ajuste sobre los sectores que menos tienen, porque, como ustedes saben, más del 70% de los jubilados, alrededor del 70% de los jubilados perciben la jubilación mínima. La jubilación mínima es de 19.000 pesos y monedas por mes este año, y la verdad es que es naturalmente muy difícil de vivir con esos montos. Por eso que nosotros tenemos, desde ese punto de vista, una crítica importante a la decisión del gobierno. Claro. Miguel, informalmente no hay ningún acercamiento en torno a la futura reforma tributaria entre oficialismo y oposición, donde estén hablando sobre el tema, digo, de manera informal, no formalmente, porque no ha ingresado ningún proyecto y tampoco se ha conocido desde la FIP tampoco ningún proyecto, ¿no? No, la verdad es que no, y yo dudo que el gobierno esté trabajando seriamente en eso. El gobierno ha planteado que la necesidad de avanzar en una reforma tributaria, yo creo que está bien, que hay que avanzar en muchos aspectos estructurales de la economía, porque todos sabemos que la situación económica del país es cada vez más difícil y que no se resuelve de gobierno en gobierno. En definitiva, vamos en una situación cada vez más compleja, así es que hay que avanzar en aspectos estructurales de la economía. La cuestión tributaria es un aspecto fundamental, no es un sistema tributario injusto, es un sistema tributario que ahoga a los sectores que menos tienen y a la pequeña y mediana empresa. Así que tenemos que salir de esta situación de una vez por todas. Por eso sería muy bueno que el gobierno trabajara en esta dirección y convocar a todos los partidos políticos y a distintos sectores para avanzar en una reforma estructural que le sirva al país, que de alguna manera tenga el acuerdo o el consenso de distintos sectores. Pero bueno, yo lamentablemente creo que el gobierno en este sentido, en la cuestión económica, todavía sigue improvisando demasiado. Me parece lamentablemente que improvisa en distintas áreas de gobierno, y creo que debería rápidamente corregir esta situación y definir un rumbo más claro, sobre todo porque la falta de definición de un rumbo más claro hace que en la Argentina sea muy difícil invertir. Y no me refiero a la inversión externa, me refiero a la inversión de cualquier pequeño y mediano
empresario que a lo mejor podría estar tomando un empleado más o incorporando un equipo más a su producción y de esa manera generando fuentes de trabajo. Y en la medida en que no aparece una definición respecto de la cuestión económica, bueno, la situación se hace más difícil y la posibilidad de inversión por ahora se hace muy lejana. Bueno, es claro lo que usted plantea en reforma tributaria, comenzando por la cantidad de aportantes en cuanto a la cantidad de quienes reciben este aporte. Y estamos hablando no solo de jubilaciones, como bien dice, si tengo 10 aportantes, 10 beneficiarios. Mantengo 10 aportantes, 100 beneficiarios. 10 aportantes, 10.000 beneficiarios. No hay fórmula que pueda bancar esa situación, diputado. Claro. Claro, por eso es que, en definitiva, para garantizar la sustentabilidad del sistema previsional argentino, nosotros tenemos que resolver el tema del trabajo en negro y el tema de la desocupación. En la medida en que no generemos más trabajo y en la medida en que no logremos que el trabajo en negro se termine y empiece a darse, a incorporarse, digamos, el trabajo al sistema formal, bueno, nos vamos a encontrar con una situación cada vez más compleja. Por eso digo que es central, a partir de un proyecto de crecimiento económico que genere trabajo, y de esta manera nosotros tenemos, es la única manera que tenemos en la Argentina de ir resolviendo la cuestión de la economía. La verdad es que no vamos a resolver de ninguna manera, ni con una fórmula jubilatoria, ni con medidas puntuales, en cuestión estructural de la economía, claro, si no estamos en condiciones de generar más ingresos de recursos, ¿no? Diputado Base, gracias por el tiempo. Felicidades de parte de todo el equipo. No, gracias a ustedes y muy feliz Navidad y próspero año nuevo. Espero que el 2021 sea mejor para todos los argentinos. Bueno, ojalá así sea. Gracias de parte de todos. Muchas gracias. Viste, llegamos a esta época del año, ¿no? Felicidades. No se puede creer, ¿no? Ya nos estén saludando. Qué rápido. Es más, sí, ya. ¿No? Y sí, y todavía falta una sesión en el Congreso. Y todavía falta una sesión en el Congreso, sí, señor. Sí. En medio. ¿En los últimos años se daba esto? Es decir, no para esta llegando fecha, a la fiesta. No sé si 29. No, 29 no. No, pero sí unos días antes digamos, de lo que sería Nochebuena, sí. ¿Y ustedes consideran que tiene que ser sí o sí ahora el 29? ¿Podían haber dicho, bueno, la pasamos en enero? No, podría haber sido en enero. ¿Sí? Lo que pasa porque es que esta fórmula alguna vez el tema de la reforma... Perdón, ¿se aplica cuándo? ¿Marzo? Sí, pero la querían tener ya para enero. Ya la querían tener para partir de 1 de enero. Arrancar el año con la nueva fórmula. Bueno, está bien. Sí, de repente otros debates se podrían haber postergado. Sí, de hecho, ¿se acuerdan que en un inicio se hablaba de dictaminar el 28 y sesionar el 29? Pero como estaba el plazo del fin de las sesiones ordinarias, el 3, y por reglamento tenés que dictaminar sí o sí 10 días antes, no daban los plazos, tenían que sí o sí dictaminar hoy. No había más plazo del 23 para que se cumplan los 10 días de dictamen previos al fin de la... Por más que se discuta, Fernando, el 29, no se van a poner de acuerdo. O sea, no va a cambiar lo que ya conocemos. Lo que la ya posición conocemos de unos y otros. Ahora, de aquí al 29, la idea del oficialismo es juntar los votos. Claro. Bueno, y hoy dieron un paso muy importante. Sí. Yo estaba acá anotando, ¿no? Vamos a hacer un poroteo muy simple. Yo pensé que eran las cuentas de fin de año. Digo, bueno, también, está haciendo cuentas. Si calculamos que el Frente de Todos tiene 118 legisladores, contando el presidente de la Cámara, Sergio Massa, que si bien no vota, da quórum. Pero así que para los 129 vamos a contarlo. 118. Y hoy firmaron el dictamen José Luis Ramón y Sartori, el misionero Sartori, que forman parte los dos del Interbloque Unidad y Equidad Federal, que tiene 6 diputados. O sea que hoy le dieron aval al proyecto 2 legisladores de esos 6, con lo cual 6 más ya son 124. Tenemos ya 129. Y firmó el cordobés del bloque Córdoba Federal, que responde al gobernador Juan Schiaretti de Córdoba. ¿Son los 4 de Córdoba? Que son otros 4, claro, de ese mismo bloque, con lo cual ya estamos en 128. Prácticamente hoy, con estos 2 apoyos que se consiguió en el dictamen, estamos. Hay que contar a Chani Zapag, que probablemente acompañe, ¿no? Y ahí también estaría el diputado Sotos. Me parece que podría estar acompañando. Diputado Sotos, hay que ver Balibuca, con lo cual yo digo... Se sumaría. Claro, se sumarían. Esto es lo que podemos ver de radiografía del dictamen nada más, ¿no? Pero bueno, es un paso clave
para ver cómo van a estar los votos, porque en los 129 se veían lejanos, sobre todo contando que los misioneros estaban en disconformes con el tema este que habíamos hablado de la zona franca, que se vetó. Y la devolución sería... Claro, y no te estaba esta acompaña. amenaza de, bueno, no estábamos contentos, y lo habían llegado a decir que no estaban contentos con que el gobierno no estaba cumpliendo acuerdos con la provincia, como por ejemplo la creación de esta zona franca que se aprobó en el presupuesto y después el presidente vetó ese artículo. Claro, claro. Entonces había cierto clima de, bueno, a ver qué pasa. Los cordobeses que no habían hablado del tema. No, y en el medio, dentro de ese mal clima, estaban también las opiniones del sector labanista confirmando que no lo convencía ni el proyecto del gobierno ni el proyecto de Juntos por el Cambio, que querían una garantía formal y escrita en torno a la iniciativa, en torno ¿Por a qué la garantía no? ¿Por qué? Porque uno lo ve y parece lógica. ¿Por qué el oficialismo dice que no? ¿Porque puede ser no cumplible? Yo creo que primero modificar el proyecto no quieren modificarlo. Si le agregan una cláusula de garantía, tenía que volver al Senado. Entonces ya ese me parece que es el primer impedimento. Y el segundo es el argumento que tiene y que dio el oficialismo que, y lo decía el diputado Patri, la inflación va a estar medida también y va a estar contemplada con el tema de las paritarias de aumento salarial. Sí. Ya la discutiste ahí. Ahí está discutida. Claro. Si Exactamente. discutiste ahí. Por eso yo le decía, si no va a tener, por lo que planteaba recién el diputado, no va a tener poder adquisitivo el jubilado, tampoco va a tener poder adquisitivo el asalariado. Claro. ¿No? O sea que, y es lo que te dice el oficialismo, tiene que estar muy mal la Argentina para que esto no funcione. Si ya pasaste por asalariado en dos sistemas y tomas el mejor, y la recaudación, ¿no? Sí, claro, y de hecho los labanistas estaban de acuerdo con estas dos cláusulas hablando de una economía sana, sin embargo lo que ellos veían es que el pronóstico puede fallar en cuanto al crecimiento de la economía, entonces planteaban tener esta garantía por las dudas. ¿Por qué plantean esto está atado al Fondo Monetario oficialmente? Si el oficialismo dice, nosotros nada más lejos que el Fondo Monetario. Claro. Exactamente, sí, bueno, porque están señalando que es una al avanzar en torno a los, digamos, a los meses que decían los porque trimestres. Porque dice que tienen que tenerlo solucionado para marzo, el tema del Fondo Monetario. Además está el tema de los trimestres que desde la oposición dicen que no se van a tener en cuenta y por ende sería un retroceso en aumentos a las jubilaciones. Y eso sería... Como un ajuste. Como un ajuste, indirectamente y ahí un lo ajuste que es lo con que el fondo. pide el Fondo Monetario Dice, Internacional. ajustame porque no... Sí, y aparte, pues, ¿se acuerdan que estaba la bicameral que se dedicó a debatir la fórmula? Tuvo como 14 o 16 reuniones llenas de especialistas. Y cuando faltaban 2 días para que llegue la comitiva del Fondo Monetario Internacional, se conoció cómo iba a ser la fórmula a través de un comunicado que salió de la presidencia. Con lo cual, lo que dicen, ¿para qué no estuvieron debatiendo? Decía hoy Nicolás del Caño, en esa bicameral, si después, cuando llegaba al fondo, porque del Caño fue uno de los que apuntó a que era un compromiso con el fondo, dijo, salió desde el Ejecutivo 2 días antes de que llegara la comitiva del fondo para dejarlos contentos. Entonces, bueno. Y algo de eso debe haber. Eso algo planteaban. de eso puede ser que... Itaí Hackman decía esto en relación a la movilidad previsional. Para nosotros es un proyecto muy importante porque la Argentina tiene un sistema previsional, un sistema de seguridad social en el cual dependen casi 17 millones de personas, entre jubilados, pensionados, beneficiarios de asignación universal por hijo, de asignaciones familiares. Entonces, discutir qué variables se utilizan para ir actualizando los ingresos a personas obviamente es muy importante y además estamos hablando de una parte del presupuesto del Estado argentino que es casi la mitad. Entonces es un debate muy importante. En los últimos años los jubilados perdieron una parte muy importante de su poder adquisitivo a partir del cambio de la fórmula que se sancionó en el año 2017. Y la idea con este proyecto es básicamente retomar la fórmula que estuvo vigente entre el 2008 y el 2017, que le garantizó a los jubilados y jubiladas mejorar su poder adquisitivo y además permitió la inclusión de millones de jubiladas, sobre todo mujeres, que no habían podido ingresar al sistema de jubilaciones cuando estaban en manos privadas con las AFJP. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo es recuperar el espíritu del sistema de seguridad social en la Argentina que estuvo vigente hasta la reforma que aplicó el macrismo en el 2017, que es lo que más beneficia a los jubilados, pero también
que va a tener un papel positivo en el conjunto de la actividad económica argentina. Por eso es muy importante para nosotros que esta ley sea realidad y que en la medida en que la economía argentina se vaya recuperando, también los jubilados van a ir recuperando su poder adquisitivo. Bueno, muy bien, hay que escuchar a todos, ¿eh? La verdad hay que escuchar a todos. Y todos tienen un poquito de razón, ¿no, sí, Jazmín? Sí, Todos tienen un seguro. poquito. Todos tienen argumentos que son para escuchar. Y yo me niego a que alguien quiera perjudicar al jubilado. Digo, no, o por no poder, pero Claro. y decir, hago esto para perjudicar claro, a obvio. mi viejo, no creo. No creo. Bueno, la verdad, obvio. no sé, me niego a Está bien. creerlo. ¿Que soy un iluso? No sé. Vos se ríe, ¿viste? No, yo me niego. Hacemos una pausa, enseguida regresamos. Vamos. El 2020 ha sido un año muy particular. La nueva normalidad ha cambiado la vida y la rutina de todas y todos. Con estos desafíos por delante, La Cámara de Diputados de la Nación Puso todos sus recursos a disposición. garantizando así su pleno, total funcionamiento durante la pandemia. sesiones. 323 comisiones. 182 funcionarios públicos se presentaron de manera remota, 66 leyes. sancionadas. El Congreso nunca paró. Todo esto pasó en 12 meses. Todo esto pasó en la Cámara de Diputados. Todo esto pasó en el Congreso. Todo esto pasó en DTV, el periodismo en el Congreso. Él se llama Fernando, 52 años, pero a veces puede llamarse Nacho Fútbol y tener 14. Otros días puede ser Iván Leyenda, fanático de los juegos online, o también @Sabritrap. Nacho Fútbol, Iván Leyenda y @Sabritrap son la misma persona. Un acosador. El grooming es el acoso sexual contra niños, niñas y adolescentes por parte de un adulto a través de medios digitales. Los abusadores utilizan perfiles falsos para captar a sus víctimas en Internet. Habla en familia sobre grooming. Contales la importancia de proteger sus datos personales. Infórmate más en argentina.gov.ar/grooming. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Gracias a El Parlamentario por el reconocimiento a Diputados TV en la categoría Mejor Cobertura Televisiva de los Premios Parlamentario 2020. Agradecemos especialmente esta distinción que pone en valor el esfuerzo y el desafío de llevar en este año tan especial la cobertura de las sesiones y comisiones, las voces de los diputados y las diputadas y la información legislativa a todo el país. Gracias, Premios Parlamentario 2020, por el reconocimiento a DTV, el periodismo en el Congreso. La voz de los diputados. La voz de las diputadas. la voz de la oposición. La voz de los que quieren cambiar la realidad. La voz de los que quieren una Argentina mejor. Tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. Aunque no nos demos cuenta, el virus nos testea a nosotros. ¿Cómo pasar la prueba en 2 simples pasos? 1, 2. Respetá los 2 metros de distancia.
Juntando Voces. Diputados Argentina. Toda la información parlamentaria la encontrás acá, en DTV. El periodismo En el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. Saludo al diputado Mena, ya está en línea. ¿Qué tal, diputado Eduardo Serenellini? ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, gracias, diputado. Esta es la pregunta que nos hacemos muchos. ¿Por qué no atar a la inflación esta fórmula, ¿no? Uno dice, bueno, el salario está bien, el tema recaudación tiene también relación con el salario, porque son los formales que aportan, ANSES. ¿Por qué no la inflación? Bueno, creo que la respuesta es concluyente. No lo atan a la inflación porque quieren hacer un ahorro fiscal, eso está claro. En un periodo fuertemente inflacionario como el que hubo todo este año y como el que seguramente va a haber el año que viene, plantear una fórmula que no tenga en cuenta la inflación, de mínimo como un piso, como una garantía, lo que asegura es un resultado cantado. Los aumentos van a estar por debajo de la inflación. Luego, eso significa ajuste, significa una disminución en términos reales, no solo de las jubilaciones, también de las pensiones y de las 16 millones de prestaciones que están vinculadas a esta fórmula, porque cuando hablamos de fórmula de movilidad solemos circunscribirnos a las jubilaciones, pero en realidad tenemos que recordar que también la AUH se actualiza por esta fórmula. Esta fórmula remite a pensiones no contributivas, a otro tipo a las asignaciones familiares, de manera tal que es un ahorro como el que se hizo este año en 2020, como consecuencia de haber suspendido la fórmula de movilidad legal en la ley de emergencia. El Estado se ahorró 100.000 millones de pesos prácticamente, 91.000 y pico, y eso fue a costillas de los jubilados, que cobraron mucho menos plata y van a seguir cobrando menos plata. Por ejemplo, los de la mínima este año cobraron 6.000 pesos menos prácticamente de lo que debieron haber cobrado, y conforme uno va subiendo en la escala, ese ajuste fue mucho más importante, ¿no? Así que creo que esta es la finalidad. Ahora, ¿no hay un desenganche entre el aporte y el beneficiario? Porque hay menos aporte, más beneficiario. Se separan esas dos bandas año a año. Bueno, sí, este es un fenómeno que se da en todo el mundo. En Argentina se agudizó porque Argentina además tomó decisiones en su momento que ampliaron, digamos, en el mundo esto se da porque la población va envejeciendo y es como usted dice, además la crisis del mundo del trabajo sobre el cual se asentó la idea del estado de bienestar, no es igual de la de hace 100 años, ¿no? En Argentina además se sumaron prestaciones de gente que no aportó, moratorias y demás. Esto es verdad, esto es así. De hecho, el sistema jubilatorio no está sostenido enteramente sobre aportes, está sostenido sobre tributación. Ahora, esto es así hoy, era así hace 3 años, cuando se cambió la fórmula de movilidad, y quienes se rasgaban las vestiduras en aquel momento y diciendo que esa fórmula lesionaba a los jubilados, generaron esas manifestaciones tan violentas y demás, y las promovieron, ahora tienen que explicar esta contradicción, porque no es que ahora descubren que el sistema tiene problemas de sustentabilidad, los tiene hoy, los tenía el año pasado y hace 2 años, y sin embargo hace 3 años, y el año pasado en la campaña electoral, quien hoy es presidente de la Nación, dijo que iba a dejar de pagar los intereses de las LELIQs para aumentar las jubilaciones y una serie de cosas que no solo no se hicieron, sino que se fue muy para atrás. Se hizo un ajuste tremendo, claro, en este año 2020, y esta ley lo va a profundizar, no solo por cómo está concebida la fórmula, desprendida de la inflación, sino además porque se come un trimestre en el empalme, ¿verdad? Y además es una fórmula que deja un margen de discrecionalidad muy importante, porque no es una fórmula autoejecutable. Tiene que haber ahí un funcionario, un burócrata, terminando de definirla, porque es
aumento de la recaudación, RIPTE y también aumento el índice del INDEC de aumento de salarios. Con lo cual no es líquida, podríamos decir. Y eso también va a dejar un margen de discrecionalidad que puede ser usado negativamente sobre los saberes de los jubilados. Diputado, ¿qué tal? Jazmín Bugliorini lo saluda. Le quería consultar justamente por esto. Hoy hablaban de que solo algunas cifras las va a tener el ANSES y que puede haber falta de transparencia entre algunas críticas. Más allá del tema de la inflación, ¿no? ¿Cuáles son las otras críticas al proyecto? Digo, si se incluyera la inflación, ¿lo acompañarían, por ejemplo? ¿No? Ya sé que no lo firmaron y ya está, ¿no? Pero digo, ¿es ese el punto central o hay algún otro eje que lo lleva al rechazo? Porque, por ejemplo, el labanismo planteaba, bueno, las dos variables que hoy ya están, más la inflación como una tercera opción. ¿Qué tal, Jamín? Buenas noches. Sí, nosotros creemos que la fórmula no es necesario innovar, o si se innova tiene que ser para mejor, no para ir para atrás como es con esto. Creo que el tema de no considerar la inflación es determinante, me parece que eso es lo más importante. Después había otras cuestiones, como esta, los problemas de implementación o de discrecionalidad que deja abierta esta modalidad. El hecho, en la propuesta original del Poder Ejecutivo se volvían a las actualizaciones semestrales, digamos, 2 por año. Bueno, eso se volvió para atrás y se ha aceptado que lo que se introdujo en el 2017 como innovación era bueno, ¿no? Porque ahora el dictamen habla de 4 actualizaciones anuales, trimestrales. Si bien se corrigió eso del aumento a cuenta de diciembre, que se va a computar a cuenta para lo que se tiene que dar en marzo, se sigue comiendo este proyecto un trimestre. O sea, el ajuste va a ser muy importante. El empalme sacrifica un trimestre, creo que esa es otra cuestión. Y después yo creo que no se ha terminado de explicar, tomando de la lógica o de la premisa de la cual partió la suspensión de la fórmula. Se dijo, hay que mejorar la fórmula. Bueno, es una cuestión discutible. Ahora, mientras analizamos cómo mejoramos la fórmula, dejamos de pagar la fórmula vigente, se suspendió. Eso no tiene ningún sentido, como no sea hacer un ajuste fiscal. Porque el hecho de que uno esté pensando otra fórmula no inhibe de seguir pagando con la que está vigente. Y al final del camino fue todo un cuento, porque en definitiva la comisión especial que se estructuró con miembros de las 2 cámaras y el Poder Ejecutivo para pensar otra fórmula, al final terminó volviendo de buenas a primeras y sin tomar en cuenta las consideraciones que allí se hicieron, volvieron a la fórmula que estaba vigente antes, a la del 2008. Y digo una cosa más, acá se está desconociendo que la justicia se ha pronunciado. Hay 2 fallos, además de los fallos de la Corte, el caso Badaro 1, Badaro 2, del hecho de que la movilidad, y no cualquier movilidad, es una garantía constitucional, artículo 14 bis de la Constitución. Pero además se está olvidando que este esquema que rigió este año ha recibido 2 descalificaciones judiciales, Cámara Federal de Salta, Cámara Federal de Paraná. La Cámara Federal de Paraná fue más allá, dijo que el decreto de prórroga de la suspensión de la fórmula era inconstitucional, que el Ejecutivo había dictado un DNU excediendo la delegación que le había dado el Congreso, con lo cual esto augura también, como un problema adicional, mayor litigiosidad, y eso tiene un costo importante, tiene un costo en términos económicos, tiene un costo en términos de saturación del servicio de justicia, se habla de reforma judicial, se habla de la supuesta interés en mejorar el servicio de justicia, y resulta que se va a sobrecargar el trabajo de los tribunales, porque esta fórmula también va a ser impugnada judicialmente. Esto es así, va a ocurrir. Ahora, Gustavo, ¿cómo le va? Buenas noches, Fernando Fraquelli saluda. Gustavo, ¿esta ley no salva algunas de estas presentaciones que se han hecho en la justicia o no? El hecho de normalizar la movilidad jubilatoria ya con un debate en el Congreso, con la aprobación de una nueva ley. Bueno, sí, va a salvar un aspecto, que es la descalificación formal, digamos, que ha hecho la Cámara Federal de Paraná, que era decretos, el hecho de que no se cumpliera con una ley. Eso obviamente sí, ahora va a haber ley, eso va a quedar superado.
pero el fondo de la cuestión no, porque en ambos pronunciamientos lo que se dijo, para decirlo sintéticamente, es que ninguna fórmula que se aparte de la preservación del haber jubilatorio frente a la inflación es la que conspira contra el poder adquisitivo de jubilaciones, salarios, bueno, cualquier fórmula que esté por debajo de ese estándar va a ser incompatible con la garantía constitucional de una movilidad que tutele el ingreso de un jubilado. Entonces, desde ese punto de vista, esto se pueden hacer muchas consideraciones, análisis y demás, pero los números son concluyentes y creo que eso va a generar problemas severos a nivel judicial. Una economía estable y en crecimiento, ¿soluciona este problema? Con esta fórmula, digo. Bueno, probablemente, claro, si no hubiera inflación, probablemente sí, pero bueno, nosotros sabemos cómo es nuestra historia, digamos desde hace muchas décadas que tenemos procesos inflacionarios altos, salvo ese interregno de 10 años entre 1991 y 2001, y además si uno apela al derecho comparado, bueno, no va a encontrar países que prácticamente, ¿no? Puede haber alguna excepción, pero en general ningún país prescinde de la cuestión inflacionaria, de tener en cuenta el aumento del costo de vida. Después pueden venir otros componentes, otras variables, pero esa siempre está presente como un corrector. Y además, porque si no lo protege la Constitución y la ley al jubilado, ¿quién lo va a proteger? Los jubilados no tienen sindicatos, no tienen paritarias, no tienen un poder de negociación como tiene el trabajador activo para velar mínimamente por la integridad del poder adquisitivo de sus ingresos. Por eso la protección constitucional es tan intensa y la Constitución demanda una ley, no un decreto, ¿no? Y esa ley tiene que apuntar a ese objetivo. Y en definitiva no es el jubilado quien se tiene solo que defender, sino también quienes aportamos, porque en definitiva es nuestro dinero con el objetivo destino jubilado y otros beneficiarios. Así es, claro. Eso se forma, digamos, uno aporta, todos quienes aportamos, claro. Desde que nos incorporamos a la vida laboral activa, lo hacemos con esa expectativa, ¿no? De que ese aporte que hoy hacemos para los que trabajaron ayer, luego sirva para asegurarnos nuestra situación de pasivos. Con esa expectativa y esa frustración, ¿no? Pasan las generaciones y seguimos ahí, y los gobiernos seguimos ahí, no sé, hay que encontrarle la vuelta, Jazmín. Sí. Diputado, y hoy en la comisión, digamos, en el plenario de comisiones, el clima fue tenso en comparación a otros temas que se venían tratando. Hubo bastantes cruces entre la oposición, se recordó también lo que había ocurrido cuando se trató la fórmula de Cambiemos. ¿Qué expectativa de cara a la sesión del 29, también teniendo en cuenta que se va a estar debatiendo en paralelo con el aborto en el Senado? Bueno, probablemente el oficialismo lo haya pensado de esta manera, ¿no? Solapar un tema con el otro, poner el foco. Pasó a la inversa digamos, cuando se trató cruzado, digamos, el Senado trató este tema y diputados trató la ley de aborto. Pero más allá de eso, yo creo que acá no hay que subestimar a millones de personas que están muy atentas a este tema, porque acá no hay relato que valga, digamos. El jubilado sabe bien que lo han perjudicado doblemente. Por un lado lo han perjudicado porque le han metido la mano en el bolsillo todo este año, desde diciembre del año pasado, cuando se suspendió la fórmula, se suspendió la movilidad. Y por otro lado lo han defraudado en la expectativa. Muchos de ellos, seguramente la mayoría, votaron creyendo la palabra de un presidente que les dijo que les iba a mejorar las jubilaciones, incluso apelando a ese antagonismo con las ventajas del sistema bancario. Bueno, todo eso quedó frustrado. Esta fórmula o esta ley es una vuelta de tuerca más en ese sentido, en esa defraudación. Y obviamente que la sesión va a ser tensa porque bueno, esto tiene que quedar bien expuesto.
Uno veía hace 3 años diputados, diputadas que andaban lagrimeando por todos los canales de televisión, muy sensibilizados con una supuesta afectación de los derechos de los jubilados, que el tiempo demostró que era falso, y ahora no sé cómo van a hacer para votar algo que es tan nefasto, tan perjudicial para millones de jubilados y con otros beneficios atados a la movilidad. Y uno ve cómo va mutando el discurso y cómo privilegian. Yo los escuchaba antes de empezar. Yo, por supuesto, no creo que nadie tenga esa perversidad de hacer esto a propósito, pero sí juegan intereses. Acá el interés que está primando en esto es el tema del déficit fiscal. O sea, esta ley lo que ha tenido en miras es, achicar la brecha fiscal, no el tema jubilatorio. Como en el 93, muchos de estos actuales funcionarios, que eran funcionarios del gobierno justicialista de aquel entonces, privatizaron las jubilaciones, pusieron a recaudar los aportes y contribuciones a las AFJP, y no lo hicieron pensando en los jubilados, lo hicieron pensando en fortalecer un mercado de capitales. Como nadie confiaba en el mercado de capitales, no tuvieron mejor idea que decir, le obligamos este ahorro forzoso que tienen que hacer los jubilados, en lugar de capitalizarlo el Estado, lo van a capitalizar las AFJP. Y son más, si uno entra a repasar los que votaron esa ley en el año 93 y quienes integraban aquel gobierno, hoy son funcionarios de este gobierno o son senadores o son diputados. Es decir, que históricamente les ha importado poco, más allá de lo retórico, el interés de los jubilados. Diputado Mena, gracias por el tiempo y felicidades de parte de todo el equipo. Bueno, gracias. También les mando un fuerte abrazo a ustedes, a todo el equipo y a todos quienes se desempeñan en Diputados TV, siempre muy, muy atentos. Muy amable. Muchísimas gracias, diputado. Muchas gracias. Claro, es cierto lo que dice, ¿no? Pasan los años y la situación es similar. Claro. ¿Viste el número que hice recién, no? ¿Te gustó? Sí. ¿Viste? Es así. Esos 19.000 pesos, si lo tomás diariamente, no llega a 700 pesos por día. Ah, claro. Son números... me quedé con... Digo porque... ¿con qué? Sí. No, me quedé con algo que dijo el diputado. Sí, dale. Que habló del año 93 con la privatización del sistema jubilatorio. El proyecto para que sea aprobado, la posibilidad de aprobarse y de tratarse para lograr los números necesarios para el quórum, los 129 diputados, le faltaba uno al oficialismo de entonces. Al oficialismo del entonces gobierno de Carlos Menem. Sí. Es el voto, digamos, y la presencia para poder lograr el quórum y posteriormente el voto, se lo dio Juan Carlos Sabio. Juan Carlos Sabio, diputado nacional por entonces, del Partido Blanco de los Jubilados. Mirá. ¿No? Lo que ha sucedido en ese momento. ¿Hoy hay partido de jubilados en la actualidad en el Congreso? El partido tuvo unos años más, después de eso fue realmente una bomba interna para esa agrupación política, claro. Y a los pocos años terminó desapareciendo. Se diluyó una vez que falleció otro hombre de los medios y que hablaba mucho sobre el tema de jubilados, Corso Gómez. Ah, mira vos. Ajá. Que hablaba sobre en los noticieros de la época sobre los jubilados. Armó ahí un partido político y había tenido unas expectativas importantes en la elección del año 89 con algunos electores, y ahí logra una banca como diputado nacional y entró Sabio. Mirá vos. Esta es parte de la historia argentina. Jazmín no había nacido en esa época. No había nacido. pero es cierto que hoy decís, no tienen representatividad los jubilados. No, por eso se hablaba, de que por ahí en las comisiones faltaron agrupaciones ligadas a jubilados, ¿no? Para escucharlos, decís. Claro, para escuchar un poco sus pedidos. Ayer, el martes, hubo una movilización en la puerta del Congreso de la izquierda con algunas agrupaciones sueltas de jubilados, pero claro, el no estar aunadas por ahí les da menos peso. Claro. Y ese es un punto clave. Por eso me parece que la sesión igualmente va a ser muy caliente, porque ya se vislumbró hoy en el tema de la firma del dictamen. Ya hubo muchos pases de facturas, muchas críticas y discursos subidos de tono, digamos.
¿Sí? Mira. Sí, hubo algunos más subidos de tono, no digamos con malas palabras ni mucho menos, pero con enojo, hubo gritos. También eso hace a la presencialidad, ¿no? La posibilidad de que cuando uno esté hablando el otro diga, no, así no fue, y se arma en el momento, cosas que con la virtualidad, con el micrófono apagado, no escuchás que uno en la casa dice dice cualquier cosa, y el otro lo escucha, no estoy diciendo cualquier cosa, y ahí se escucha. Lo que pasa es que el debate del año 2017, cuando se modificó la movilidad jubilatoria, ya en épocas de Mauricio Macri, se modificaba la movilidad jubilatoria de Cristina Kirchner, ya había sido un debate caliente, un debate con alto voltaje político, dentro del Congreso y fuera del Congreso. Y es verdad lo que decían los diputados, que fue un amanecer del Congreso rodeado de tanquetas, de prefectura. Sí, muy feo todo lo que pasó. Realmente no era para un momento, digamos, de plena democracia como la que se está viviendo. Hablando de manifestantes, etcétera, ese 29 vas a tener el edificio completo, Senado y diputados. Y fuera vas a tener manifestantes en relación al tema aborto. Al tema aborto, sí, porque no, claro, no sé si hay algún espacio para los jubilados, para que manifiesten a favor o en contra de la movilidad. Quiero decir que vas a tener actividad completa. Sí, ya convocaron. Mira, la Cámara de Diputados convocó, para el 29, martes 29, a partir de las 11, va a haber, a pedido de la sesión solicitada por Máximo Kirchner y otros diputados, van a tratarse 3 temas. Obviamente, el principal es sobre el proyecto de revisión de la fórmula jubilatoria, y otros 2 temas menores. Uno que es, se acuerda la autorización del presidente para ausentarse del país, que es un trámite, digamos, y otro sobre el proyecto de revisión que se aprueba el acuerdo entre el gobierno argentino y el Estado de Qatar para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materias de impuestos, digamos, otro acuerdo. También es importante. Sí, por supuesto, pero son acuerdos sobre los que no hay discusión, claro, por supuesto, todos votaron de acuerdo, y después el tema de discusión va a ser el aborto, va a ser la movilidad. Y en el Senado, el mismo día, pero a partir de las 4 de la tarde va a empezar la sesión, fue convocada a las 16, lo cual es raro porque, teniendo en cuenta que va a ser una sesión también extensa, muy extensa, es raro que empiece a las 16. Así que de 11 a 4... la atención por ahí va a estar muy centrada acá, y después se van a dividir con la sesión del Senado. Mirta Tundis está en línea. Hola Mirta, Eduardo Serenellini, buenas noches. Buenas noches, Eduardo, buenas noches a todos los de la mesa. Acá estamos con Jazmín, con Fernando, y haciendo números en esta cuenta. Cierra Mirta en principio con una economía estable y en crecimiento, ¿no? Hacia el 2021. Ahí cerraría. Bueno, eso es lo que se está proyectando. Obviamente vemos que en algunos sectores de la economía está aumentando, y eso es beneficioso. Lógicamente que no es de la noche a la mañana. Siempre digo que las cosas cuando uno está en una crisis económica tan grande como la que pasamos, de la cual veníamos. Lamento que el diputado Mena sea tan hipócrita. Lamento que el diputado Mena se burle de la sensibilidad, porque se refería a mí por un programa de Mariana Fabianis, donde veníamos de asaltos a los jubilados y que no tenían nada, y obviamente lo poco que cobraban. Lamento que sea tan hipócrita y tan poco hombre de estar burlándose de los llantos de los demás. Sí, soy sensible, lloro, me puedo equivocar, pero también me gustaría que desde ese espacio político no digan que los jubilados han perdido este año. Sí que han perdido. La vez pasada, cuando estuve con ustedes, lo reconocí y lo sigo diciendo. Han perdido aquellos que cobran más que el haber mínimo. Pero también que él que el espacio de Cambiemos haga un mea culpa, porque los jubilados también perdieron, porque los jubilados al momento del cambio de la fórmula perdieron un 10% prácticamente en el primer aumento, porque ahorraron 70.000 millones de pesos para poder darle a las provincias. Entonces, que no sea hipócrita, que reconozca que, así como reconozco yo que los jubilados este año, por la suspensión de la fórmula y por los aumentos a través del decreto, han perdido muchos de ellos, que también ellos hagan un mea culpa, porque es fácil siempre echarle la culpa al otro. Y a ver, ¿qué hicieron respecto de los jubilados con 19.000 pesos?
que explique, porque tuvieron la oportunidad de modificarlo cuando hicieron la reparación histórica, algo que planteé, y los invito a ustedes a escuchar lo que dije esa noche de la reparación histórica, más allá que insisto que la acompañamos. Dije que no era una reparación histórica porque no solucionaba el problema de todos los jubilados, no aumentaba el haber mínimo, se restringía a quienes le daban los aumentos, se modificaba el haber inicial. Entonces, a ver, ¿qué hicieron ellos por los haberes mínimos? Los jubilados estaban en el gobierno de ellos de la misma manera que están ahora. Entonces, tengamos un poco de patriotismo, tengamos un poco de coherencia y digamos, la verdad que nos equivocamos todos, la verdad que perjudicamos siempre al que menos tiene, que es el jubilado. Reconozcamos también que cuando dieron aumentos, dieron subsidios a las asignaciones universales y a los planes sociales, que los cuadruplicaron, porque eso es lo que no reconocen. El gobierno de Cambiemos cuadruplicó los planes sociales, esos que tanto se quejan, que se les dan planes sociales, bueno, ellos los cuadruplicaron. Y cuando le dieron los subsidios, los bonos, se olvidaron de los jubilados. Entonces no nos hagamos más papista que el Papa. Yo reconozco que la verdad que este año los jubilados la han pasado muy mal. Pero bueno, que de ese lado también lo reconozcan. Diputada, ¿qué tal? Jazmín Buglierini la saluda. ¿Cree que la fórmula actual es perfectible? Digamos que se podría haber modificado para que sea mejor, y en ese caso el pedido que se hacía era la garantía con el tema de la inflación, ¿no? Sí, igualmente está incorporada la inflación, porque desde el mismo momento que si tenés inflación vos recaudás mucho más porque las cosas salen más caras. Acá el problema que veo yo es el artículo 2, que es el haber inicial, donde obviamente hay una actualización cada 3 meses y debe hacerse todos los meses, porque si no alguien que aportó exactamente lo mismo por el mismo monto y la misma cantidad de años tiene un haber diferente al que se jubila al mes siguiente o a los 2 meses. Entonces eso me parece que es algo que yo lo vengo planteando, ya se lo plantea a Sergio Massa, como también el último trimestre, cuando le ponen el tope y cuando dicen, bueno, en ese vamos a hacer la comparación entre A y B y vamos a dar el menor. No, ahí hay que dar el mayor, porque si no estamos perjudicando a los jubilados. Y lo que yo planteo, pero yo de mi parte, es con el excedente de la recaudación, que lo que hacen es cortar el tema de la recaudación hasta cuando es mayor que el salario, la variación del salario que se da. Bueno, ahí ese excedente, armar un fondo, crear un fondo fiduciario para tener ese fondo pura y exclusivamente para programas para jubilados únicamente, y fundamentalmente si la fórmula en algún momento da en baja, tener recursos para poder compensar lo que está faltando. Pero esto es mi proceder, es mi pensamiento, es lo que yo estoy planteando dentro de esta fórmula que, se los dije la vez pasada, la historia demostró que cada vez que se dio con variación de salario y recaudación, siempre fue positiva. La fórmula del macrismo, precisamente la del diputado Mena, durante los 2 únicos años que se aplicó, fue negativa, un 19.5%. Por más que este año se hubiese dado un aumento mayor, tengan en cuenta que la inflación igual se disparó e iban a recibir detrás de la inflación de este año. Entonces hay que explicarle bien a la gente, porque es muy fácil tirar palos, pegarle Mirta, al gobierno. Sí. ¿En el empalme se pierde un trimestre? Sí, se pierde un trimestre que es un trimestre que igual no es beneficioso, porque si tomamos ese tercer trimestre del cual se está hablando, haciendo los cálculos no los beneficia tanto como tomando el 4º trimestre. Y esto está hablado con abogados previsionalistas de mucho prestigio que se dedican a hacer fórmulas y que hicieron el cálculo, y el cálculo del trimestre julio, agosto y septiembre, julio, agosto y septiembre es inferior al de octubre, noviembre y diciembre. Está bien. Claro. Mirta, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda.
¿Qué tal, Fernando? Muy bien. Mirta, ¿llegará el momento en que oficialismos, oposiciones que después son oficialismos y viceversa, se pongan digamos, a buscar consensos por el tema de los jubilados? Y no que cada vez que hay estas discusiones, el Congreso está dividido casi en partes iguales. Y es muy difícil. Fíjense que cuando fue lo de la reparación histórica, el Frente Renovador acompañó al gobierno de Cambiemos, bueno, ahora Juntos por el Cambio, a pesar de que yo tenía mis serias diferencias por el mecanismo que venían planteando, pero bueno, había una decisión del Frente Renovador de acompañar y porque había 1.300.000 jubilados, que ellos decían 2,5 millones, que ellos vayan al archivo, porque el presidente anunció 2,5 millones de jubilados que iban a recibir ese beneficio, y hay 1.300.000. De hecho, que la señora Catuli, de 101 años, todavía no cobró, ya está a punto, bueno, ahora con este gobierno se le notificó la deuda, va a cumplir 102 años, y el gobierno de Cambiemos no le pagó, a pesar de que tenía derecho. ¿Por qué? Porque era mucha plata. Entonces, seamos coherentes, y lamentablemente no va a haber mucho consenso, porque acá hay puja de poder. Mientras en un país tengamos puja de poder y no pensamiento en defensa de los ciudadanos, van a seguir pasando estas cosas. Por eso dije, nosotros en el 2016 acompañamos la reparación histórica, aunque no estábamos totalmente de acuerdo porque no era una reparación, era un reajuste administrativo para un sector. No solucionó los saberes mínimos, quedaron excluidos leyes especiales, quedaron excluidos empleados domésticos, quedaron excluidos monotributistas, que son todos saberes mínimos. Entonces nos quejamos ahora que gastan 700 pesos o lo que fuere por día, pero la verdad que ellos tampoco lo solucionaron. Ningún gobierno viene dando una solución, porque acá lo que habría que decir, bueno, vamos a dar, qué sé yo, corresponde un 10% de aumento, vamos a dar un 10% de aumento, pero el haber mínimo se establece en tanto. Y esto es la decisión política que hay que tomar, pero para esto hay que tener recursos, hay que tener obviamente una economía con desarrollo importante, pero la verdad que mientras tengamos ambición de poder, que es lo que tienen en estos momentos la oposición, que la vemos que son activistas, que desprecian a la gente, que desprecian a los otros diputados, que se burlan de la manera en que se expresan, que dicen que tienen que ser abogados para ser diputados. Entonces es como que son una casta superior y el que no tiene un título de abogado no puede ser, o el que se equivoca en decir una palabra o no tiene un léxico fluido, lo desmerecen. Entonces, y mientras tanto, Mirta, mientras tanto, ¿qué le cuenta a usted el jubilado cuando lo encuentra en la calle? Digo, porque como no tenemos voz, más allá de las relaciones propias o lo que nos cuentan a nosotros, ¿qué le cuentan a usted como representante identificada con ellos? Que están decepcionados, que todos los gobiernos lo usan, que no les alcanza el dinero, que valoran que por lo menos tienen los medicamentos gratuitos, que valoraron que preocupados ahora por el aumento de los servicios, pero que estuvieron tranquilos porque no les han aumentado, pero que no les alcanza la plata. Obviamente que estaban preocupados porque se comenzó con el descuento de las cuotas por los préstamos, que los montos, los intereses son altísimos, son los intereses del gobierno de Cambiemos, no son los intereses de este gobierno los que tienen en los préstamos, que se hagan cargo también de las cosas que han hecho. Entonces, están preocupados porque, como comenzó el descuento de las cuotas, obviamente la gente está muy preocupada porque no le alcanza el dinero. Las cosas han aumentado muchísimo y creo que, bueno, tenemos que pensar que algunos tienen expectativas y siempre tienen esa cuota de esperanza, y otros están desmoralizados y en realidad más que nada preocupados. Incluso se ve una cantidad importante que sigue trabajando a pesar de estar jubilado. Sí, pero no de ahora. No, de ahora no. Todo lo que estamos hablando tiene tiempo, ¿no? Hace años. Sí. Mirta, y las sugerencias que vos hacías, en el Frente de Todos hay posibilidad
no sé, imagino que retocar el dictamen o el proyecto no, porque debería volver al Senado. No es una variable que estaban manejando, pero tal vez en la reglamentación tener en cuenta algo de estas cosas que vos estás planteando. Espero. Yo quiero hacer un planteo desde mi faz previsionalista, o sea, quizás en algún momento, como lo hicieron ellos, uno es verticalista, acompaña al espacio, pero en esto, o sea, yo entendía que estábamos en una crisis económica muy grande, que veníamos de ese gobierno, la crisis que no la quieren reconocer, que se empeoró en el gobierno que estamos nosotros con la pandemia y con el cierre de otras empresas, pero ya veníamos con más de 20.000 empresas cerradas de antes. Entonces, tenemos que hacernos todos cargo y yo lo que pretendo en esta fase previsionalista es ser escuchada en que no tengamos diferencia a la hora de que un jubilado o un trabajador que se va a jubilar y el otro que se va a jubilar dentro de un mes, 2 meses o 3 meses, tenga un haber diferente al que yo voy a cobrar, que le paguen más a él que a mí, que en el último trimestre le demos el monto menor y no el mayor. Buscar maneras de decir, bueno, por el excedente 1/3, tampoco digo la totalidad del excedente de la recaudación, 1/3 de ese excedente, decir, formar un fondo. Miren, en España, y creo que lo hablé los otros días, no sé si con ustedes o con otro programa, en España acaban de reunirse todos los espacios políticos para volver a armar ese fondo que se armaba con impuestos que iban a determinados productos para los jubilados, que con la crisis económica que había vivido España, el gobierno también hizo uso y abuso de ese fondo y lo diluyó. Entonces, ahora que dijeron, por el Pacto de Toledo, vamos a volver a armar ese fondo con impuesto a determinados productos y que quede específicamente para los jubilados. Bueno, yo digo, de ese 1/3 de ese excedente, armar un fondo. Quizás en la reglamentación, si es que no, yo lo voy igual a proponer, igualmente tengo reunión con mi conductor, que es Sergio Massa, y veremos, o sea, él está al tanto de lo que yo vengo planteando, de lo que pretendo para los jubilados. Yo no quiero que el jubilado gane menos, yo quiero que el jubilado viva dignamente. Quizás no va a ser, porque ya lo hablamos ese tema. Si yo hago un aporte sobre un sueldo mínimo, que son muchos, porque los privados, ayer vino, me encontré con una amiga mía y me decía, ¿sabés, Mirta, que mi cuñado ganaba 70.000 pesos, trabajando 8, 9 y 10 horas? El empleador le paga por 4 horas 35.000 pesos y sigue trabajando las 12 horas, 10, 12 horas. Entonces, esa persona, si ahora, dentro de unos años, le sigue pagando de esa misma manera, se va a jubilar con un haber mínimo. Y esta es la gran realidad. Entonces, tenemos que ver otros mecanismos a partir de, ya dije, los sindicatos, el Estado, los empleadores, tratar de ver de qué manera el Estado puede facilitarle al empleador no estar tan asfixiado con todos los impuestos y con todos los temas tributarios para que sí hagan los aportes por la totalidad de los sueldos que está cobrando. Se está instalando nuevamente el sector privado y en algunas cámaras ese viejo proyecto de hacer un autoahorro, de acompañar parte del empleador y parte del empleado, y el día de mañana tenés vos tu mochilita con ese ahorro, o en caso de despido también lo tenés. Pero va a ser muy polémico, sigue siendo polémico, Mirta, ¿no? Sí, sigue siendo polémico. Sigue siendo. Todo lo único que yo ruego es que después de esta pandemia no sigamos siendo peores argentinos. Tratemos de ser mejores argentinos y en lugar de vivir criticando y cuestionando, unamos ideas. No votemos en contra por votar en contra. Tratemos de consensuar. O sea, yo entiendo que hay definiciones políticas que son planes diferentes al programa político entre Juntos por el Cambio y el Frente de Todos. Pero tratemos de dialogar. Estamos enfrentados los argentinos. No nos va a conducir a nada. No vamos a lograr nada. Y en el medio están los jubilados, y en el medio están los niños, y en el medio está el hambre. Y tenemos que pelear y trabajar para eliminar todas estas situaciones negativas.
Mirta, gracias. Muchas felicidades de parte de todo el equipo Gracias. de trabajo. Gracias Muchas a ustedes, cariños, felices fiestas, Jazmín, Eduardo, Fernando, y como siempre, estoy a disposición. Muchísimas gracias. Gracias, buenas noches. Súper interesante lo sí, que decía Mirta sí, Tundis, claro. porque es del Frente de Todos también, ¿no? Obvio. Y fue una voz que no se estuvo escuchando dentro de esta comisión y habrá que ver qué pasa en el recinto. Y con esto experiencia tiene- en el tema. Y acá Sí, también años. tiene que ver con lo que, a ver, desde la oposición estaban hablando de las garantías. Bueno, a veces hay temas que se pueden llegar a avanzar en torno a que los saberes jubilatorios no estén por debajo de la inflación y a lo mejor son también gestiones desde el punto de vista político que se hacen por fuera de la Bueno, ley, viste ¿no? que se argumenta, es decir, a ver, si yo te ato a la inflación y hay inflación, va a haber más inflación. Lo mismo dicen de los salarios, lo mismo te dicen de cualquier precio, cualquier bien de cambio. Si vos hay inflación, entonces aumento, y por las dudas sigo aumentando y hay más inflación, bueno, tenés una espiral que nunca va a Sí. terminar. Sí, ella puede ser planteaba parte de... nuevas aristas, ¿no? Claro. Nuevas cuestiones más reglamentarias que por ahí son más técnicas, que habrá que ver también. Es difícil modificar el proyecto por esto que hablábamos Claro. de que tiene que volver al Senado, pero siempre está también la puerta de en la reglamentación desde el Ejecutivo. Y compromisos y decisiones administrativas. Ahora, es ¿no? difícil, Como lo dice Mirta, generar un fondo, ¿no? Sí, sí, está claro, sí. Con diferentes... Pero no existía el fondo de contingencia, ¿cómo es el fondo? El fondo de sustentabilidad. De sustentabilidad. Sí. Y ahí es donde ella dice, después lo usaron para otra cosa. Sí, Claro, bueno, este año hubo una ley ligada al Fondo de Garantía de Sustentabilidad porque también estaba ligado a las deudas que tienen las provincias. ¿Se acuerdan Sí. que se aprobó para que... Porque Para también darle de ahí tiempo a los estaba la gobernadores, ¿no? reparación Se le dio histórica tiempo. para que Sí, puedan claro, renovar claro, sus sí. deudas. Claro. Con Se le dio tiempo para cumplir, o Sí, sea, y de también moratoria. lo que se habló en el debate durante estos 3 días es que cuando el 2015 el gobierno de Cristina deja el gobierno, el fondo de sustentabilidad era aproximadamente de 68.000 millones de dólares. Ujú. Y que en el año 2019, cuando llega Alberto Fernández, ese fondo era de 28.000. Que hubo un... Claro, que estaba, estaba Desfinanciado, digamos, claro, sí, que eso es lo que hubo una planteó, por reducción eso muy hicieron fuerte. esta ley este año para tratar de volver a darle O fuerza en a todo ese caso tenés el fondo, utiliza dinero, pero que se actualice. Claro. Para vos mantenerlo siempre, ¿no? Con Claro, el y- capital para usar. Y Pero la sí, ¿no? reparación histórica también estaba ligada a este fondo, entonces también se buscó la forma, bueno, de que... De tomar dinero de ahí para... de que del presupuesto se garantice. ¿Se acuerdan que fue esa parte de la discusión por lo cual Juntos por el Cambio no había estado de acuerdo? Ujú. Digamos que se le garantice una partida, pero sin límite, Claro. para Claro. poder Ah. recuperar un poco el fondo para otros fondos. Para otras Bueno, es que destinos. este año tuviste esta pandemia que nadie la esperaba. Acá no hay fondo que aguante. No, Porque claro. tuviste ATP, No, claro. IFE, sumado a más planes. O sea, tuviste que ayudar como sea y a muchísima gente. Sí, los hay bolsones. emisión Pasó acá monetaria, ¿no? y en todo el mundo. Sí, Pasó acá obviamente. y en Sí, todo sí. el mundo. Pero con una Siempre la economía diferencia es que el golpeada. mundo tiene. Abre la caja de Alemania y se le caen los billetes encima. Nosotros, la caja se nos cae, pero necesitamos, claro. Y sí, son realidades distintas. Sí, pero obvio. ¿qué se hizo? Bueno, a pesar de todo, Sí. se acompañó a las empresas para pagar el 50% del salario. Creo que se paga también ahora diciembre. Claro, también. Ese Sí. ATP. Y el IFE, aquellos que no tenían relación de dependencia, qué sé yo. Bueno, Sí. fue un momento complicado, ¿no? Sí, hay que ver qué Seguirá pasa siendo, no sé. para el año que viene, ¿no? Claro. Porque estamos ya al límite. El presupuesto 2021 no contempla estos... La pandemia. Claro, no contempla estos fondos ATP, y IFE, estamos ya nada. enero, con lo cual Sí. es difícil que se puedan cortar las asistencias Sí. con este panorama de incremento de casos. ¿no? Sí, pero ya tenés más actividad económica, con mucho, poco, pero por lo menos hay comercio, Claro, por eso si no hay etcétera. un nuevo corte Claro, el tema con el dependemos tema de eso, los sí. casos, digo, Sí, es cierto. pero cortar de todas maneras en Sí. enero, a partir del 1 de enero, decir, bueno, ya no hay... Claro, No, si no creo ve que lo- va a haber una modificación, creo que esto en las próximas horas se iba a anunciar, de cierre de fronteras, sí. Eso Con sí, Brasil, eso con sí. eso sí. claro. Cierre de ¿Viste? frontera hasta el 8 de enero. Ahora, de Hasta ahí... el 8 de enero, claro. Y bueno, el paso a ver qué ocurre en cabotaje, no sabemos.
porque se siguen aumentando los casos en Capital, en Gran Buenos Aires, y esperemos a ver qué pasa con la costa. Sí, bueno, esas son las variables que se están mirando en ese sentido. Y además, Primero Navidad, por ahora no. uno mira y lo que está ocurriendo en Europa, Europa ha cerrado todo, ha vuelto al principio. Porque ocurrió después de las vacaciones. Claro. Dejaron para que la gente pueda recuperar dinero de alguna manera y apareció la segunda ola, la tercera ola y bueno, y ahí está, ¿no? Ahora sí, Londres que ver totalmente la vacuna, aislada. ¿no? ¿Cómo? Habrá que ver los efectos de la De vacuna, las vacunas, ellos que claro. ya empezaron a vacunarse, Sí, a ver si... sí, a ver qué pasa. Bueno, ¿cómo sigue? ¿Hay agenda ahora de acá a fin de año? A ver, y la nos agenda limitamos ya al 29, claro, ya está. Ahora nos limitamos al 29, que punto. es a las Mucha 11 agenda, de la muchos mañana, días la no hay, sesión. ¿no? Claro. La sesión con los 3 temas que lo señalaba Jazmín, con el tema central que es porque la hoy ya se movilidad fue cada uno, jubilatoria. obviamente, a su provincia, Sí, porque claro. tienen mañana ya... Están llegando 24. el lunes están llegando para hacerse testeos y otros van a estar llegando el mismo martes. El personal creo que el domingo, ¿no? El domingo. Se tienen que hacer testeos de acá en diputados. Sí. El domingo el personal, principalmente seguridad. El personal que tiene que estar puertas hacia adentro de lo que es el recinto de la Cámara de Diputados. No todo el personal que esté, digamos, en las asignado para la cocheras, tarea del no. Congreso. No, solamente los que estén del recinto hacia adentro de la Cámara donde de van a Diputados. estar muchas horas concentrados todos. Los legisladores, claro. exactamente. Y también muchos, imagino, los de sistemas, que son claves también, en las claro. últimas reuniones, porque son los que a veces cuando el VPN no les anda, se paran, se les sientan en la computadora, les arreglan lo que sea, ¿no? Esos son algunos de los que están siempre ahora en las sesiones. Y también se va a dar la particularidad que va a ser presencial, va a haber un número importante de legisladores, no va a estar el número como estuvo en el debate sobre el aborto, por las fechas, digamos, también, porque hay muchos legisladores que están con la posibilidad de ser exceptuados a venir y van a tomar esa excepción, ¿no? Saludo a Carmen Polledo. ¿Qué tal, Carmen? Eduardo Serenellini, gracias por atendernos. Buenas noches. ¿Qué tal, Eduardo? Están todos por allí. Muchas gracias. No, al contrario, gracias a usted. Estamos ahí con la fórmula, no atada a la inflación, sí atada al ingreso o al aporte y por supuesto a lo que tiene que ver con los salarios. Y ahí está la clave, me parece, ¿no? La cantidad de aportantes en relación a los beneficiarios. Digo, parte del problema, Carmen. Bueno, para mí, para nosotros, no es aceptable la eliminación de la inflación en la fórmula. Porque atar los saberes previsionales en un 50% a la recaudación hace que los jubilados sean, le diría, socios del gobierno. Y la realidad es que nosotros estamos viendo grandes ineficiencias en el gobierno. Entonces, hacerlos socios de un gobierno ineficiente no me parece justo. Por otra parte, que si las cosas pueden ir mal, bueno, el riesgo lo tendrá que tomar uno de los diputados también, y si llegaran a tener un inesperado golpe de suerte y le va bien al gobierno, pues tiene un techo. Si mejora la recaudación y sube, los jubilados le ponen un tope del 3%. Por eso, para nosotros fue tan complejo esto, Eduardo. Mire, tuvimos el lunes una reunión de 2 horas, el martes otra reunión de 2 horas, el lunes vinieron los funcionarios. Hoy, en el recinto, para firmar el dictamen, usted sabe que el protocolo actual dice que los dictámenes tienen que ser votados de manera presencial. No se puede trabajar así. Yo no sé cuántas veces se lo he dicho a ustedes, por eso es que no quiero ser reiterativa. Esta no es la manera que uno entiende de legislar. Nosotros necesitamos, bajo todo punto de vista, tener un tiempo de reflexión, tener un tiempo de poder hablar, de poder madurar. Pero bueno, imponen el número y allá vamos. Y la verdad es que yo estuve en diciembre del 17, cuando un grupo enorme en la Plaza de Mayo nos tiraron 14 toneladas de piedra y adentro del recinto era un escándalo con diputados que nos insultaban, que nos gritaban. Me acuerdo perfectamente el ataque al estrado con Monzó, cuando Monzó era presidente, la violencia que vivimos ese día, lo desagradable que fue. Y la verdad que en ese sentido estoy muy tranquila. Mire lo que es nuestra fuerza política, mire lo que es nuestra oposición. Todos tranquilos, todos hablando, sin hacer escándalo y sin hacer desastres. Por eso le digo, me preocupa muchísimo lo que está pasando. Diputada, ¿qué tal? Jazmín Bugliorini lo saluda. Justamente de eso le iba a preguntar. Hoy en la comisión usted hizo un breve homenaje a Emilio Monzó y a la policía de la ciudad.
haciendo una comparación de justamente lo que había pasado en 2017, lo que les había pasado a ustedes cuando se debatió la fórmula de 2017. ¿Qué espera para la sesión del 29? Espero paz. Fíjese la fecha, ¿no? 20 horas de sesión el día 29 haciendo espejo con aborto. Lo mismo que hicieron cuando votamos aborto nosotros. Ahora dieron vuelta para que en todo caso los jubilados no se enteren del despojo, que van a ser víctimas, porque del otro lado va a estar la plaza llena de los grupos celestes y verdes que van a venir a ver qué pasa. Es todo tan loco, es todo tan raro, es todo tan poco serio. Yo siento que nos faltan el respeto, se los digo de corazón. Yo no puedo creer que lleguemos al 29 de diciembre para votar esta nueva fórmula jubilatoria. Mire, yo recuerdo en el año 19 yo presenté un proyecto muy chiquito, muy sencillo, que solamente decía que en el recibo de haberes de los diputados se pusiera cuánto era el haber con la fórmula de Mauricio Macri y con la que estaba actual, ¿no? Mes a mes, sin discusiones, simplemente cuánto hubieran cobrado con la fórmula anterior y cuánto cobraban ahora. Se acababan las discusiones. No había el escándalo que hemos tenido que escuchar y las barbaridades que nos han dicho. Bueno, por supuesto nadie le prestó atención a mi proyecto, pero hubiera sido sencillo y hubiera sido muy fácil de demostrar de qué manera se está ajustando, tocando el bolsillo de nuestros viejos. Y a mí eso me duele en el alma. Me duele en el alma, porque realmente creo que un presidente que en campaña dijo que les iba a subir los haberes, que los iba a cuidar y que iban a tener una jubilación acorde, lo primero que hace fue con un decreto decidir unilateralmente cuánto les iba a tocar de aumento, y ahora viene con esta fórmula que vuelvo a repetir. Si no tiene puesto dentro de la inflación, yo siento realmente que es una tomadura de pelo, pero a mí me duele muchísimo, muchísimo, porque siento que no hay un respeto, que no hay un cuidado, que no hay un acompañamiento, y todo suma, ¿no? La noche anterior a Nochebuena dictaminar esto en estas condiciones, la verdad hubiera esperado algo mucho mejor. Carmen, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. Carmen, ¿y Juntos por el Cambio cree que puede llegar a bloquear esta intención del oficialismo, buscando, como el oficialismo también está buscando aliados, Juntos por el Cambio que esté buscando aliados para sumar votos en contra? Nosotros presentamos un proyecto que resultó de minoría, que es lo que vamos a defender, en donde lo que hacemos es hincapié en todos estos detalles que yo les estoy comentando, ¿no? Así rápidamente. No vamos a acompañar de ninguna manera esta propuesta del oficialismo y vamos a dejar sentado el porqué. Vamos a explicar por qué estamos en contra de este nuevo despojo, este nuevo robo a nuestros jubilados. A mí, y vuelvo a repetir, para mí es un tema muy sensible, muy sensible. Yo no puedo creer que además se quiera disfrazar, se quiera vender de que esto es la panacea. Vuelvo a repetir, era tan sencillo lo que yo pedía, que en todos los recibos mensualmente simplemente pusieran cuánto hubiera cobrado con otra fórmula y cuánto cobrara con esta. Se acababa la discusión. Diputada Polledo, gracias por su tiempo. Felicidades de parte de todo el equipo. Muchas gracias a ustedes, muy feliz Navidad. Y hacer un pequeño comentario de algo que hicieron antes. Hoy le dije a Manuel Cotado, que es el responsable de la parte informática, que lo íbamos a extrañar. El trabajo de la gente de informática este año en el Congreso ha sido algo fenomenal. Así que mis saludos a ellos también. Muchas gracias y muy feliz Navidad. Gracias, felicidades, muchas gracias. Cierto, toda la parte técnica, informática, sí, el diputado fue... Y porque acá tenías que correr contra el tiempo. ¿Y sí? Dadas había las que circunstancias. había que sesionar. Sí, claro. Había que demostrar que se podía sesionar. No digo improvisar, pero sí atender las necesidades y en tiempo récord. Sí, ¿entendés? totalmente. O sea, que las pantallas, los equipos, el poder votar, el votar desde tu casa, certificar que los quien vota problemas sea... de audio, que no se me escucha, que estás muteado, fíjate de aquello, y toda la distancia, porque muchos obviamente estaban en sus casas, había que ser por teléfono. Hasta que te acostumbraste, una vez que te acostumbraste, después decir, mirá qué interesante que es esto, ¿no? Porque mirá, nosotros estamos haciendo todas las entrevistas
Bueno, ya empezamos a hacer presenciales ahora. Claro, acorde al protocolo DISPO. Por supuesto, tenemos sí, ahora con el protocolo como corresponde. Pero es verdad que parte de lo que es la virtualidad va a quedar para avanzar también. Hoy me está ocurriendo en la educación. Ya a nivel universitario, ya las universidades ya dicen va a ser, si no todo remoto, pero un mix va a haber. En lo laboral, obviamente. Y acá, por lo que vemos, en parte va a ser... Sí, porque además remoto. Mientras la pandemia todavía siga vigente, hay algunas limitaciones que aún están... sin pandemia, Jazmín. Yo creo que sin pandemia también. Mientras la pandemia esté vigente, seguro. Y después me parece que va a haber algún retoque para que queden habilitadas ciertas... formas, ¿no? de poder participar. Por ejemplo, en cuanto a la facilidad de poder convocar comisiones, si se pudiera garantizar, bueno, convocamos tal día y los que no puedan llegar en el vuelo, lo que sea, porque tienen sus provincias, en vez de programar, bueno, entonces, a ver, fijémonos otra fecha, bueno, que él esté virtual. Claro. Acá tuvimos casos en el auto. Paraban el coche y hemos entrevistado en el auto. Sí, claro. O sea que, ¿viste? Podés hacerlo. Ha habido peleas también, incluso. La magia nos ha mostrado de todo. Claro, ¿no? Fue muy amplio. Sí. No es lo que vos estás pensando, yo quería decir. ¿Viste? No, ¿Viste esa cabecita? Yo estaba pensando otra cosa. ¿Viste? Pero no, la verdad que sí. Y está muy bien que así sea. ¿Jazmín? Sí, por supuesto. Yo creo que por eso que cuando se trató esto en modernización en el protocolo se habló, de buscar formas para que se queden algunas. Claro. Con lo cual, post pandemia habrá por ahí una revisión del protocolo. Vos decías que en caso de que el 29 alguien no llegue, ¿va a haber también un mix o no? Sí, ¿O presencial el 29, sí o sí? No, el 29 hay presencial y hay también bueno, dijo el diputado de Formosa dijo, ¿no? Sí, que él no podía venir y lo iba a hacer, los formoseños no vienen. Se volvió más estricto la argumentación o el por qué no podés venir, digamos. Claro. Ya no es, digamos, otras selectivo, excusas, digamos, claro, pero o motivo, no digamos excusa. Hay argumentos que se van a seguir manteniendo, como esto, imposibilidad por tema vuelo, imposibilidad por edad o por algún otro riesgo. Claro. Bueno, en el caso de Formosa decía que todavía tenés que hacer cuarentena si salís de la frontera de Formosa. O sea, volvés 14 días y guardado. No en tu casa, en un centro y en un centro de atención, digamos. Público. Sí, y mucho más si tenés en cuenta la fecha. El diputado de Formosa, Patri, decía que estaba atendiendo también a su padre, que está con una enfermedad. Pero vos también tenés la fecha a tener en cuenta porque estamos llegando a fin de año. Es así. Y llegamos al fin del programa también. Muy bien. Así que nos reencontramos. Gracias, Jazmín. A vos. Gracias. Bueno, gracias. Descansá. Yo me voy unos días de vacaciones, así que ustedes sigan. Felicidades. Por ahí virtualmente pienso en ustedes. Muy bien. Bueno, que lo pasen muy bien, gracias y felicidades a todos nuestros televidentes, a todo el equipo de trabajo, técnico, periodístico, de producción. Así que gracias a todos, que lo pasen muy bien. Buenas noches. De lunes a viernes. Comenzamos en el garage de la casa de mis padres, sabiendo que nuestra vida iba a ser la fábrica. El empresario pyme tiene una capacidad de adaptarse a las circunstancias. Sé también de llegar a cero de